Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esta noche vamos a discutir un tema muy importante para nosotros como pediatras y como sociedad, y es la vacunación en tiempos de COVID. Para eso nos acompaña hoy la doctora Cristina Mariño y el doctor José Alejandro Mojica, y vamos a comenzar con el doctor José Alejandro Mojica, quien es infectólogo pediatra, trabaja con el Ministerio de Protección Social y con los hospitales de la Red del Sur de Bogotá. El doctor José Alejandro nos va a hablar sobre algo de epidemiología de enfermedades inmunoprevenibles y cómo es la situación del COVID pediátrico en Colombia hoy. Gracias, doctor José Alejandro, bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es un gusto compartir con la doctora Claudia, con nuestra maestra Cristina Mariño, con Cris Mariño, y bueno, y va a unirse también a la reunión Clara Bocanegra, que es la coordinadora del programa de ampliado de inmunizaciones PAI de Colombia. Ella está en otra reunión, pero se une a la discusión. No sé, alcanzan a ver la presentación, ya creo que está en la pantalla. Y básicamente tenemos del contenido, algo de epidemiología de lo que es el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID, algo de epidemiología de las prevenibles por vacunación, porque sabemos que la Organización Mundial de la Salud y la OPS dice que en este momento de la pandemia hay unas enfermedades que siempre nos ocasionan brotes, que nos es una amenaza constante, y mantener la parte de la vigilancia y mantener seguro lo que es estas enfermedades que son prevenibles por vacunación. Entonces, por eso vamos a presentar la epidemiología. Luego hablamos de las recomendaciones que de OPS, OMS, la Academia Americana de Pediatría y Salud, que va a hacer la doctora Claudia Beltrán, la vacunación de prematuros y embarazadas, la doctora Mariño. Vamos a hacer una presentación del PAI, en qué está el PAI en Colombia, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestro esquema para actualizar, cuál es el esquema actual, algunas metas que tenemos, así que son muy importantes, y al final la discusión. Con respecto a la situación del SARS-CoV-2 y el COVID, fíjense ustedes que así recomendarle, yo sé que somos muy juiciosos los pediatras, pero recordar las páginas oficiales. Esta es la página oficial del ministerio, pero yo coloco acá cuando aparece la página porque fíjense que hay unos documentos que nos sirven. Este documento de normatividad, donde hay los documentos técnicos, ahí están todos los lineamientos. Hablo en pediatría, revisen el lineamiento de vacunación que es del mes pasado, que está actualizándose en este mes. El lineamiento de infancia que está en curso, ya debe salir esta semana, y el lineamiento que nos compete a los pediatras, y el lineamiento de embarazadas y perinatal, porque hay, en todos los tres lineamientos que les he mencionado hay una parte de vacunación. Entonces, y muy importante lo revisen. Hay algunas noticias y sobre todo en la página del ministerio. Esta es la actualización del 22 de abril, es decir, de hoy. Vemos que hay más de 2.520.000 personas afectadas en el mundo, confirmados, de las cuales van casi 177.000 muertes en el mundo. Y miren que recuperados van 707.000 personas recuperadas. Sin embargo, miramos lo de Colombia, van más de 4.356 casos confirmados, de las cuales muertes 206 y recuperados 870. Para recordarles también, fíjense ustedes que esta página, que es la página del CDC europeo, nos dice la misma cifra que estamos hablando, los 2.500.000 y las muertes, pero vean ustedes, nos hablan de los casos. Importante que en Europa nada más hay 1.101.000 casos, en América 979.000, de los cuales en Estados Unidos hay más de 800.000 personas afectadas. Miren Asia, que llegó a tener 406.000, con Turquía y con Irán, y sobre todo con China, fíjense que quedaron atrás comparado con los otros países. Y eso es para mostrar la parte de muertes. Hoy en día, de las 177.000 muertes en el mundo, casi son 107.000 son de Europa, de las cuales sigue siendo Italia, Francia, de América 52.000, de las cuales en Estados Unidos van más de 45.000. Sin embargo, miren Brasil, 2.740 personas, igual que Canadá, México y en Ecuador. Y atrás quedaron lo que fue Asia, 15.000 personas, de las cuales en Irán más de 5.000, en China 4.000. Esto es para mostrarles.
Ahora la volvemos a Colombia, donde en Colombia llama la atención de los 4.536, más o menos son 1.836 son de Bogotá. Sin embargo, le siguen el Valle del Cauca, 740, le siguen Antioquia, 393, y así sucesivamente. Importante, cuando revisamos la página del instituto, más o menos es lo mismo, sin embargo, importante, hay 31 departamentos que han notificado, 37 de las 37, incluyendo distritos y todo. Importante es que las edades sigue siendo la edad más representativa entre 30 y 39 años, sin embargo, fíjense, importante después de los 60 años, que es un grupo también importante entre igual de los de 70 y 80. Se sabe que consigue la constante, la mayoría masculino del 50 por más del 50% y el 49% femenino. Los relacionados con la importación es de dónde vienen esos casos. Ustedes van a ver que importados quedaron como 770 y eso es el 18%, el 35% relacionados a la importación, y miren que más casi, ya casi la mitad son en estudio, quiere decir, por eso estamos en fase de mitigación, donde tenemos ya la línea de transmisión, ya se perdió, muchos de los que tenemos hoy en día no sabemos de dónde vienen, que es la mayoría, y básicamente estamos a que esta fase de mitigación, la epidemia, en general la pandemia, sea menor. Cuando miramos la parte de todos, y eso es súper importante el contexto, porque de los 4.356 tenemos activos 75%, pero fíjense que esos activos, la mayoría están en casa, los fallecidos son 4.7, eso nos da la letalidad por encima de 4, la mortalidad cuando miramos el total con población nos da 2, sin embargo el recuperado más o menos el 20%. Y aquí miramos la línea que ha sido ascendente, ustedes la ven. Sin embargo, llaman la atención los últimos que siguen siendo, si bien importantes son los recuperados, la línea que ustedes ven en rojo básicamente son los fallecidos. Esto es cortesía del doctor Pablo Vázquez Hoyos, es un pediatra intensivista aquí de Bogotá. Él ha llevado, tiene el conteo día a día y pues hombre, tiene la estadística con base en lo que notifica el instituto. Esto es lo que se ha notificado desde abril, en los últimos, van 281 casos en pediatría. Si nosotros miramos que desde 4.300 y 280 es más o menos el 5% que coincide con lo que se reporta en pediatría en el mundo. Aquí importante para destacar, ustedes van a ver que la mayoría están en casa. Aquí aparece un fallecido que fue la niña de Popayán. Sin embargo, les voy a contar algo. Hay un hospitalizado en cuidado intensivo que es en Cartagena, ya les muestro algo también más adelante, pero en la siguiente, de los 281 menores de 18 años, interesante es que los reportes, la mayoría de reportes inicialmente, estos fueron los de marzo, que ustedes ven acá que fueron 25, sin embargo los últimos reportes han sido en abril, y llama la atención, ustedes van a ver que se reporta otro fallecido, que es el día de hoy. El día de hoy no se confirma en la Secretaría, con la Secretaría de Salud de Bogotá, porque falleció aquí en Bogotá y venía de Cundinamarca. Muy importante este caso porque es el primer neonato en Colombia, pues no aparte de notificado, es uno de los neonatos notificados en Colombia, pero uno de los neonatos, el primer neonato que fallece en Colombia. Era un niño, llegó a los 25 días, empezó con síntomas 5 días anteriores. Ese niño tenía una anoxia epidemiológica con su hermano de 8 años que tenía un cuadro respiratorio. Su papá, al parecer, por cuestiones de trabajo, le tocaba salir constantemente. Era el segundo embarazo de esta mamá, que básicamente con todos los controles, si la mamá tenía antecedentes por descartar de una diabetes gestacional, el niño nació grande para edad gestacional, pero lo interesante es que nació con una CIB sin compromiso hemodinámico. El niño con esa anoxia epidemiológica, el niño se fue para la casa, nació con 3.900 gramos, se fue a la casa después de 5 días de estar hospitalizado en una unidad, vino a control de neuro, a control de trabajo social, estuvo en seguimiento, todo muy bien, y empezó con sintomatología respiratoria el 7, el 8 ingresó a la unidad con bronquiolitis, se le hizo todo, pero para no alargarles la historia, se documentó por fila radio una coinfección con un rinovirus. Sin embargo, el niño empezó a hacer, ese aprendizaje es muy importante, empezó a presentar ese recién nacido alteraciones del dímero D, troponina, empezó a presentar LDH aumental, empezó a presentar alteraciones con ácido láctico y aparte de los infiltrados respiratorios y todo lo demás, se pensó en un coronavirus y efectivamente era un COVID-19, un SARS-CoV-2 y se confirmó, el niño falleció.
sin embargo, con un antecedente de una cardiopatía y con la anoxia epidemiológica están. Y lo más importante de esto es que se ha manejado la información de manera no adecuada, porque estos familiares están en amenaza en el sitio en Cundinamarca, y toda la familia ha tenido que desplazarse porque la comunidad ha estado en agresión con ellos, porque definitivamente el alcalde supo, no se manejó adecuadamente desde el punto de vista de epidemiología con la información, aunque todo se hizo perfecto en el manejo, en todo lo demás. Llama la atención esta parte final, que no se manejó adecuadamente la información con las entidades que tenían que manejarlo. Entonces, todo eso les cuento porque no aprendimos que el desenlace que fue fatal y la forma como se presentó con ferritina aumentada, con dímero D elevado y toda la parte de esta de coagulación y la hipoxemia. Algo para mostrarles también que me pareció interesante, y esto es para que lo vean, cuando comparamos cómo se comporta desde el punto de vista de edad, la mayoría de afectados son por encima de los 8 años. En Estados Unidos, tanto como en China, la estadística muestra que entre los 6 y 10 años son los más afectados. Sin embargo, aquí en Colombia empiezan desde los 8 años. Ustedes ven, si bien el grupo del 1 a los 7 años es importante, los grupos más afectados están después de los 8 años, y coincide con lo que en Estados Unidos y también con lo que se reporta en China. Algo para mostrarles en las ciudades donde están, hay 120 niños de Bogotá, de la mayoría 115 están recuperados. Le sigue el Valle del Cauca, que son más de 41 niños, de los cuales 34 recuperados, 2 siguen hospitalizados. Le sigue Cartagena, donde hay un niño en cuidado intensivo, un joven de 17 años. Y lo interesante es que 2 siguen hospitalizados, van 18 niños en Cartagena, le sigue Antioquia con 17, luego Nariño, Cundinamarca están en el top 10 de los sitios donde se han reportado. Importante, revisan esta publicación del Pediatrics, donde ya la habían presentado en el anterior webinar en pediatría, donde mostraban que eran 2.143 niños en esta casuística más grande para ese entonces, en este Pediatrics, y fíjense, resalta lo que les dije, niños de 6 a 10 años, de la severidad básicamente se da en los menores de 1 año, y la severidad y los críticos se dan en ese grupo de edad. Aquí coinciden con el pico epidemiológico, y que algunos también tuvieron coinfección con algunos de los respiratorios usuales. Esta es la casuística de China. Pero miren ustedes, los asintomáticos, que es otro dolor de cabeza, más o menos el 13%. Se describen que los niños pueden ser entre el 15 y el 30% asintomáticos. Entonces, ojo con eso nosotros los pediatras, porque si tenemos una familia, un contacto estrecho, hacerle las pruebas al niño, que es muy importante, pero revisar, porque la mayoría de ellos, si bien pueden hacer fiebre en la mitad de ellos, que ya les muestro, hay un grupo muy importante que no hace fiebre. Eso es para mostrarles el SARS-CoV-2, la estructura, que es muy parecida. Esto lo mostró Wilfrido Coronel en el web anterior. Es muy parecido en un 90 y tanto % al SARS-CoV del SARS del 2002, y genéticamente es muy parecido. Este es el ciclo de transmisión, recuerdan que el murciélago, este es el pangolín, luego como intermedio, luego el contacto con el hombre, y el hombre a través de las gotas, y el contacto indirecto hace que llegue a humano. La transmisión, se sabe que el periodo de incubación, es para recordarles, son eso lo dijo Iván Felipe la vez pasada, son 14, de 7 a 14 días, pero promedio son 11. Hay un porcentaje muy poquito que pueden llevarse hasta el día 21. Y recuerda que la transmisión usualmente son 2 metros, que son los 6 pies que se describen, por gotas, y si yo estoy por lo menos en ese espacio, ese rango de 2 metros y más de 15 minutos, recordar que el virus se ha descrito que puede durar, con las gotas, puede durar hasta 30, 1 hora en el ambiente, y si yo estoy en más de 15 minutos, y oigan ustedes, hago parte del contacto estrecho. Y esto es para mostrarles que parte de esas caen en las superficies por las características del virus, y esas superficies son las que nosotros tenemos que tener con limpieza y desinfección al día, porque puede durar el virus hasta, vean ustedes, se comentan 5 días. Sin embargo, eso es para mostrarles la casuística de Estados Unidos. Me pareció pertinente, salió hace la semana pasada, donde básicamente describe 2.450 niños, de los cuales en esta casuística, que hasta 2.549 niños, ustedes van a ver que el comportamiento desde el punto de vista epidemiológico es muy parecido a lo que estamos mostrando. La mayoría son niños por encima, aquí son de los 10 años, sin embargo empiezan de los 9 en adelante. Y miren la sintomatología, para recordarles, fiebre, que el 56% comparado con los adultos 70%,
pero fiebre, tos y algo de la respiración, 73% de los niños comparado con el 90% y tanto de los adultos. La tos, que es muy importante en la mitad de niños y 80 de adultos, pero algo para llamar la atención en la parte gastrointestinal. Los adultos, el 31% en Estados Unidos han presentado sintomatología gastrointestinal, los niños en un 13%. Importante también para mostrarles, recordarles rápidamente, los receptores que existen para el coronavirus, los AS que recuerdan tipo 2, que en el pulmón están ávidos y que se van aumentando a medida que aumenta la edad y que aparecen enfermedades, comorbilidades llamadas cardiovasculares, diabetes, todo lo que, cáncer, esos receptores aparentemente se aumentan y generan toda la cascada inflamatoria, sobre todo las citoquinas, y que ustedes han visto, aquí están los receptores, donde ustedes observan que existe el sitio perfecto para unirse al anticuerpo, pero también para los receptores que están básicamente en pulmón. Entonces, muy interesante también en órgano blanco como el riñón y en las células endoteliales. Una vez adquiere el receptor el virus, hace que se desencadene por la parte del linfocito, la proliferación exagerada, los macrófagos, y por un lado, la respuesta esta a través inmunológica, la interleuquina 1, interleuquina 6, todo lo que es la hemafagocitosis, ¿te acuerdas? El síndrome hemofagocítico relacionado en enfermedad por COVID, donde las plaquetas están comprometidas, la anemia es fundamental y también la ferritina elevada. Sin embargo, importante la parte inmunológica, donde básicamente puede haber trastornos de la coagulación, que es otra forma de presentación. Entonces, hicimos el resumen para decir, sigue siendo importante en nuestro país. Los niños es un porcentaje importante, 281 niños hasta el momento están comprometidos. Sin embargo, sigue siendo la mortalidad baja y el comportamiento sigue siendo benigno. Sin embargo, ahora discutimos por qué razón los niños, básicamente comparado con los adultos, son hipótesis menos comprometidos. Algo también para tenerles en cuenta es que los eventos prevenibles por vacunación. Y en este momento, a la par de todo lo que tenemos nosotros de lo que es sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénito y tétanos neonatal, sabemos que están en eliminación. Ustedes recuerdan que siempre que hablamos de prevenible, yo les recuerdo esto. Estas prevenibles, ¿por qué están en eliminación? Porque el microorganismo puede existir, pero la enfermedad no. Entonces, esto es lo que ha pasado con sarampión. Aparentemente tuvimos la certificación, recuerdan que teníamos el microorganismo, la mayoría eran importados, hasta que en marzo tuvimos el gran brote, que ya les muestro qué ha pasado con sarampión en nuestro país. Nosotros, el síndrome de rubiola congénita, a los estudiantes ya se les ha olvidado, pero siempre que veamos un niño con catarata, con alteración cardiovascular, con sordera, pensemos que puede tener una síndrome de rubiola congénita. Y el tétano neonatal tenemos por lo menos 3 o 4 casos al año y que debería ser una enfermedad inexcusable. Erradicación, ni hay la enfermedad, ni tampoco el microorganismo circula. Lo que ha pasado con la polio, pues ustedes saben que desde el año 94 estamos certificados en las Américas y el último caso de polio salvaje lo tuvimos en el 91, que fue en Arjona, Bolívar. Las demás enfermedades están en control. Entonces, estas enfermedades notifican inmediatamente, como la difteria, como la enfermedad meningocócica, la fiebre amarilla, las meningitis y la tosferina. Como estas son de notificación inmediata y son fundamentales, igual que todas las demás que vamos a mencionar, sin embargo, esta específicamente voy a hablar de su epidemiología. Esto es sarampión. Cuando miramos sarampión, fíjense ustedes que nos recordamos cuando en marzo del año 2018 empezó el caso de Medellín. La médica que pensó en un niño llegó con un exantema y enseguida pensó en sarampión, vio el nexo epidemiológico y efectivamente venía de Venezuela. Y de ahí para adelante, lo que ustedes ven en rojo son los importados, lo que ven en azul es lo relacionado con la importación y la gran preocupación era lo de causa desconocida, lo que está pasando ahora con el coronavirus. Porque si no teníamos causa desconocida, como sea, teníamos que saber de dónde venían. Importante es que de toda la notificación, que fueron 6.000, fueron 11.000 en los últimos tiempos, 6.977 se descartaron y se confirmaron 208. Interesante para mostrarles también lo que pasó en el 2019. Ustedes van a ver que aquí el comportamiento fue importados, hubo relacionados con la importación y allí hubo mucho menos de causa de origen desconocido, que era nuestra preocupación desde el punto de vista epidemiológico. Si fíjense ustedes que en la mayoría, cuando miramos las edades, lo que ven en verdes colombianos, lo que ven en naranja, en café es venezolano,
el 47% correspondían a los venezolanos de los 208 del 2018. Llama la atención que en esa época, fíjense ustedes que era mucho más frecuente en los niños pequeños, de ahí que en esa época se empezó lo de la dosis cero. De 6 a 11 meses en los sitios donde más se documentaban los casos, los niños se aplicaban entre los 6 y 11 meses vacuna de sarampión rubiola y al llegar al año se colocaba su esquema común y corriente, a los 5 años igual. En el 2019 llamó la atención, fíjense ustedes que la tendencia fueron de pronto hubo niños lactantes, pero también ya empezaron a ver más grandes, tanto en colombianos y sobre todo, y también en los migrantes venezolanos. Aquí hay aquí dice en español, de procedencia española, unos niños que tuvimos en el Tunal, unos gemelos, fueron dos, fue en el año pasado, y de Brasil también hubo migración con casos importados. Eso es lo que vemos hoy en día en sarampión. Nosotros nos ratificaron la certificación. Hasta el momento, fíjense que de los 249 casos a la fecha, confirmado cero, igual que rubiola cero. A pesar de que el comportamiento ha disminuido dramáticamente, sigue siendo la notificación importante. Y si bien ahí están en estudio 67, pero vean ustedes que en ese momento de la certificación y desde que empezó este año, básicamente no hemos tenido casos de sarampión. Entonces, tenemos la certificación que se otorgó el 27 de febrero de este año por la reunión que tuvimos en el ministerio con la OMS, el instituto y con la OPS, y definitivamente es un reto mantener la certificación, porque ustedes saben que Venezuela sigue teniendo casos. Yo sé que aquí hay compañeros de Venezuela aquí en la reunión de pediatría, nomás nos podrían comentar cómo está la situación allá. Y pasamos a otro de nuestros retos, que es difteria. Ustedes recuerdan que desde el año 2018 tuvimos 8 casos, fallecieron 3, todos de origen venezolano. De los 8 casos tuvimos confirmados 2 colombianos, todos hombres, los casos de difteria, y eso hablo de 2018. El año pasado tuvimos una niña venezolana, una niña de 3 años sin antecedente vacunal, que hizo un episodio, gracias a que un episodio que pudo ser peor. Ustedes saben que ya en Colombia tenemos la antitoxina diftérica, eso hace parte de los biológicos disponibles en el país, y siempre que tengamos una difteria, este año fíjense ustedes que se han notificado 48, de los cuales esto fue 2019, y este año pues no hemos confirmado ninguno, lo que va en el 2020. Y el año pasado fue uno en octubre, una niña que llegó como un cuadro de una amigdalitis, se pensó que era una amigdalitis, pero el médico llegó a Cúcuta y se dio cuenta que aparte de la procedencia no le gustaba como las características del exudado que vio, no es la membrana típica que vemos, ya lo hemos visto en alguna de las reuniones con la Sociedad de Pediatría, y el médico tomó tomó el cultivo, inició la antitoxina, penicilina de alta dosis, y esa niña se salvó. Entonces, fíjense ustedes que la pericia y la malicia, el niño se enferma de lo que el médico sabe. Y en este momento, fíjense que siguen teniendo casos en Venezuela. Afortunadamente, nosotros no hemos reportado ninguno nuevo. Esto es fiebre amarilla. Yo lo coloco acá, porque es uno de los retos que tenemos a nivel del país. Ustedes van a ver que desde los años 30, miren ustedes los casos que teníamos, hasta el gran brote que tuvimos en la Sierra Nevada y el Catatumbo en el año 2003, que fue lo máximo en el 2003, de 102 casos, pero en el 2004 se empezó la vacunación en Colombia universal. Todos los niños que al cumplían el año recibían la vacuna de fiebre amarilla. Ya cuando se introdujo la vacuna en el 2015 de varicela, esto pasó a colocarse a los 18 meses, y ustedes van a ver que los últimos casos que tuvimos de fiebre amarilla fue el año pasado, tuvimos en el 2018 un caso, en el 2019 no hubo. Sin embargo, interesante es que llegamos a tener 7 casos en el año 2016 con una mortalidad del 100%, letalidad del 100%. Fíjense que de todos los casos estudiados no se confirmó ninguno el año pasado, pero sigue siendo tenemos una deuda con el país, porque del 2003, 2004 casi nunca hemos tenido la suficiente vacuna para poner la puesta al día, y tenemos una gran amenaza. Siguen habiendo casos en Brasil y tenemos reporte de casos en Venezuela. Entonces, fíjense que por eso hoy en día todo lo que es frontera es un reto para nosotros. Esto es tosferina, y paso rápidamente, porque fíjense que tosferina, nosotros llegamos a reportar en el año 2012, 2013, 13.000 casos en Colombia, que creció dramáticamente comparado con los años anteriores. Y ese año 2012, si bien se notificaron 13.000 casos, se confirmaron casi 4.000.
de los cuales en ese año fue cuando fallecieron 74 niños, de los cuales 35 fueron en Bogotá, y ese año se empezó la vacunación con TDAP en embarazadas, porque sabemos que es la estrategia primaria para prevenir la tosferina en el lactante. Sin embargo, ustedes van a ver cómo se ha disminuido la mortalidad por tosferina y la letalidad, por supuesto. Sin embargo, llama la atención, miren, en 2017, 354 confirmados de los 5.000 que se notifican. 2018, casi 4.800 notificados, 300 confirmados y muerte 5. Pero llama la atención el año pasado. Si bien se confirmaron menos, 339, que es similar, hubo 14 muertes. Cuando miramos qué ha pasado, esto fue al final del año pasado, 4.471 notificados, y miramos, lo interesante es que tenemos las fronteras. Sigue siendo la Guajira, miren ustedes el Cesar, norte de Santander, pero básicamente este es Bolívar, y todo lo que es el Guaviare, el Guainía, y ahí está el Meta. Las presentaciones siguen siendo los niños menores de 1 mes, sobre todo los menores de 6 meses. Y algo para mostrarles también es la mortalidad, y aquí se dice población venezolana. De los 203 notificados en población venezolana, 50 se confirmaron y hubo 4 muertes. Y miren las muertes donde se documentaron. En Colombia, de población extranjera. Cuando miramos la población colombiana, de los 3.365, esto fue hasta la semana 48, pero no varió, iban 10 muertes de los 223 confirmados en ese entonces. En verde se ven las muertes confirmadas. Pero es para mostrarles que sigue siendo nuestra población afectada por una enfermedad que es prevenible por vacunación. No miran esta gráfica acá, aquí está lo mismo que les mostré inicialmente, pero les quería también extender que aquí lo que ven en naranja es las coberturas de DPT-3, las dosis que los niños reciben en la tercera dosis de vacuna pentavalente. Sin embargo, lo que ustedes ven lo que ven en azul es la vacunación de las embarazadas, que ustedes van a ver que si bien ha sido ascendente, llega un momento en que se queda como en menos de un 70%. Quiere decir que hay un 30% de las embarazadas que no se están vacunando, y de las 330 niños que tuvieron tosferina y de los que fallecieron, ninguno, por supuesto, su mamá tenía vacuna de TDAP. Entonces, el mensaje es que la estrategia primaria para prevenir tosferina en el lactante es vacunación con TDAP. Este es otro de nuestros retos de hepatitis A. Ustedes recuerdan que cuando empezó la vacunación en Colombia, empezó en Bogotá inicialmente en el 2008, universal en Bogotá. Luego en el 2012 se hizo en el país, se extendió al país. Cuando empezamos en el 2012 teníamos una tasa entre 20 y 30 casos por 100.000. Sin embargo, miren, la tasa de incidencia fue dramáticamente disminuyendo. Cuando vemos en el 2017 teníamos 2.7. Se reportaban más o menos 1.100 casos. Sin embargo, vean ustedes, se notifican hoy en día más de 4.000 casos, con esta tasa que aumentaba a 7.5 por 100.000. Si bien está por debajo de lo que el CDC dice que es 20 casos por 100.000, llama la atención en estos departamentos y siguen siendo el corredor de migrantes, lo que es norte de Santander, Antioquia, Bogotá, está Cundinamarca, está Casanare, y por supuesto están en el Valle del Cauca. Hemos tenido brotes en el eje cafetero, en Risaralda, y aquí están los sitios donde se han reportado en los últimos tiempos. Sin embargo, hepatitis es un reto para nosotros por todo lo de saneamiento, y no podemos descuidar en este momento. Sabemos que con el lavado de manos, con todo lo que eso va a influenciar en esto. Y otro reto, para terminar en la parte respiratoria, nuestro reto es Streptococcus pneumoniae. Aquí sabemos que el neumococo en Colombia, aquí hemos tenido transición de vacuna 2007, desde el año 2010 tenemos universal, en 2012 vacunación con PCV10. Lo que vimos es que dramáticamente disminuyeron todos los incluidos en la PCV10, lo vimos en el 14, en el 1. Sin embargo, llamó la atención que unos años después seguían en disminución. Pero empezamos que aparece un repunte en el 2014, en el 2015 es importante, sobre todo con los que no están incluidos en la PCV10, hablamos del 19A, sobre todo el 6, y menos en volumen, menos cantidad del 3. Sin embargo, es un reto para nosotros hoy en día, porque si bien hubo disminución de los serotipos incluidos en PCV10, tenemos aumento de los que están incluidos en la PCV13, sobre todo el 19A. Entonces, importante, fíjense ustedes, lo tenemos como reto. Cuando miramos más allá, estos son los casos de meningitis. Se reportan más o menos en el país 1.200, 1.000 casos de meningitis, de los cuales ustedes observan en púrpura de otros casos emergentes, pero lo que ven en naranja es básicamente el neumococo, y lo van a ver a medida que aumentan los años, van a ver, esto es la incidencia, sobre todo en global.
Cuando lo que les presenté anterior eran menores de 5 años, era la epidemiología del INS del año 2000 al año 2018. Importante cuando miramos el comportamiento de las variables de interés en el neumococo. Y básicamente mostramos que aquí, miren, el Mófilus influenza, porque recuerdan que se vigila meningitis, tenemos todos los años por lo menos 40 casos. Sin embargo, este año, lastimosamente, esto también fue al 2019. De los 40 casos que se reporta, un porcentaje, pues la mayoría son niños pequeños, tenemos un porcentaje que básicamente varía, pero nuestra gran preocupación es los niños que han recibido 3 dosis de móvilos influenza y que han hecho meningitis por HIP. Importante el Neisseria meningitis. Ustedes saben que en Colombia, desde el año 2015, en 2016 tenemos en el PAI la vacuna meningococo ACW conjugada. Esa vacuna meningococo básicamente la aplicamos en brote. Siempre que tengamos una identificación de meningococo y sospecha de un brote, idealmente tener el serogrupo. Si no, estamos colocando de todas maneras la vacunación para intervención de brote de meningococo. Sin embargo, se reportan 110 casos que siguen siendo los de meningococo importante en menos de un año y sobre todo en gente joven. Cuando miramos el neumococo son 205 casos, que es lo promedio por año, y los de causas no determinadas es otro tanto, 200 igual. Pero esto es la preocupación. Cuando miramos lo de 2019, ¿cuáles fueron los aislados? El 19A, de los que pudieron hacerse aislamiento, fue el más importante. Siguieron el 23, pero ahí está el 6. Hay una publicación de este año del grupo de la Neumorred, apoyado por la Sociedad de Infectología y por Bogotá, donde básicamente en la Misericordia, ustedes saben que existe el sitio Centinela para neumococo, donde hay una neumorrea en Colombia. Sé que Cristina Mariño nos va a contar la publicación más adelante que se tiene, y básicamente resalta el comportamiento del neumococo en Colombia con la severidad y sobre todo con la tendencia de resistencia, que es lo más preocupante. Esto para terminar, que es básicamente los virus respiratorios, donde ustedes van a ver que esta es la publicación de la OPS, pero llama la atención, fíjense ustedes que lo naranja es el COVID. Y cuando miramos la representación por áreas, ustedes van a ver que el área andina, lo que ven en púrpura es coronavirus. Sin embargo, en Caribe está repartido entre influenza y coronavirus y otros virus. Cuando miramos cómo es la determinación de influenza, comparado con virus sistema respiratorio, miren que en este momento la tendencia es influenza. Sin embargo, cuando vemos la repartición, está influenza, llama la atención el B. Interesante los no tipificables de influenza A, y ahí aparece en un porcentaje no despreciable que ustedes van a ver en la tendencia en este momento del coronavirus. Esto es Colombia, que básicamente nos muestra, comparado 2019 con el 2018, miren ustedes en lo que es vigilancia, consulta externa, hospitalización y en unidad, en casi todo disminuyó 2019 comparado con 2018. Sin embargo, cuando miramos las últimas semanas epidemiológicas, lo que hubo en el 2019 era en esa época consulta externa 1.600.000. Coincide, más o menos disminuyó lo mismo para este año, semana 14 de 2020. Pero importante la hospitalización en cuidado intensivo, el 12.2% aumentado. Y llama la atención quiénes son, sobre todo adultos mayores y sobre todo se llama la atención en niños, lo que casi siempre vemos, pero la tendencia vemos en el adulto mayor. Esta es la tendencia epidemiológica de la vigilancia en virus, que básicamente se da por los Centinela, que son 13 sitios en Colombia, de los cuales hoy en Bogotá hay 6, 3 de los que funcionan, y así está en el Pablo Tobón en Medellín, el Valle Lili en Cali, está en Pasto, está en Cúcuta Erasmo Meos, está en Cartagena en la clínica del Hospital del Niño, y así sucesivamente. Con base en esa vigilancia que se da semanalmente, podemos establecer que la circulación de nuestros virus en Colombia. Llama la atención que de las 8.600 y tantas muestras que llegan al instituto, 37% fueron positivas. Vean ustedes, y 2.600, que fue el 30%, fue influenza. Fue predominio H1N1. Cuando miramos si el virus ciliar respiratorio sigue siendo el más importante, pero miren ustedes, así se comportó influenza. Se ha comportado en los últimos años. En el 2013 tuvimos un repunte de H1N1. Se repitió en el 2015. Y aquí están los números de muestras que con base en el Centinela, se han documentado de influenza. Llama la atención el gran brote que hubo del 2018 de H1N1, ya les muestro algo. Y si miramos con respecto al 2019, que hubo menos y la tendencia fue menor con respecto al 2018, ustedes van a ver, aquí se vio reflejado en la mortalidad.
Lo que ustedes observan en naranja es H1N1 y básicamente representado sobre todo adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, 2018. En el 2019, miren ustedes, predominaron el H3N2, hablo de mortalidad, sobre todo en adulto mayor, influenza H1N1, pero algunos casos de influenza y otros virus en niños menores. Cuando miramos, esta es la última diapositiva de vigilancia, es la representatividad de influenza, y vemos cómo lo que ustedes observan en clarito es el H1N1 2019. En azul más intenso es el H3N2, pero aquí lo llamativo es la influenza del linaje Yamagata, que fue desde la influenza B que se pudo tipificar, básicamente fue la tendencia el año 2019. Sin embargo, este año 2020 no se ha podido tipificar todavía, pero la tendencia que es escasa, no es mucho lo que circula influenza, circula influenza B, influenza H1N1. En resumen, la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas hace parte del seguimiento a amenazas para la salud pública y pertenece a la agenda de seguridad global. Eso lo leo textualmente, porque no olvidemos que estamos en la época del SARS-CoV-2 y el COVID, y esa parte de vigilancia es fundamental. Por eso nos hemos tomado el trabajo de contarles cómo está desde el punto de vista epidemiológico en el país y cómo son las enfermedades hoy en día prevenibles por vacunación, cuál es el estatus de la mayoría. Creo que esto es lo que les tenía para epidemiología. ¿Estamos todavía? Bueno, muchas gracias, doctor Mojica. Tenemos algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final. En este momento pido que se me dé autorización para hacer mi presentación. Listo, entonces, Oscar y Fernando. con lo que vamos a seguir es con lo siguiente. Yo les voy a hablar rápidamente. Mi nombre es Claudia Beltrán, yo soy especialista en enfermedades infecciosas, soy pediatra y lo que les voy a mostrar es básicamente cuáles son las recomendaciones desde Organización Mundial de la Salud, desde Organización Panamericana de Salud y a las cuales se ha acogido el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Salud, aprovechando también pues que está el doctor José Mujica, que nos podría pues aclarar si hay alguna duda. Entonces, como bien lo mostró el doctor Mojica y como nosotros lo sabemos muy bien, la vacunación ha sido una de las estrategias, de las mejores estrategias para prevención de enfermedades. Denme un segundo, por favor. Acá. Y es muy claro que cualquier interrupción en los servicios de vacunación dará como resultado desenlaces muy desfavorables y es que van a aumentar las enfermedades que son inmunoprevenibles. Lo que el doctor Mojica nos estaba mostrando lo hicimos precisamente para que tengamos el contexto de en qué nos encontramos en Colombia frente a enfermedades inmunoprevenibles y qué pasaría si nosotros dejamos de vacunar a nuestros niños. Y básicamente es que vamos a tener una mayor probabilidad de enfermedades inmunoprevenibles y por consiguiente vamos a sobrecargar los sistemas de salud que ya se encuentran sobrecargados en la preparación y obviamente en la atención de pacientes por enfermedad por coronavirus. ¿Sí? Actualmente ya tenemos una atención en nuestros sistemas de salud y si continuamos o permitimos que por falta de vacunación aparezcan otras enfermedades, pues la sobrecarga y la atención va a ser aún mayor. Como ustedes saben, pues la vacunación es un componente esencial de los servicios de salud. Esto está escrito tal cual como están los lineamientos del ministerio. Como componente esencial de los servicios de salud, la vacunación se debe mantener mientras las medidas de respuesta a coronavirus lo permitan. ¿Esto qué quiere decir? Como todo en coronavirus, tenemos que ser flexibles y depende del momento y de la situación en la cual nos encontremos, vamos a tener que tomar medidas diferentes frente a vacunación, pero el concepto grande es que la vacunación se debe mantener en nuestra población. ¿Cuáles son los escenarios o qué nos recomienda OMS o EPS, qué nos recomienda MinSalud frente a las distintas situaciones de los países frente a coronavirus? Si usted tiene un sistema de salud con capacidad, tiene pocos casos y tiene una buena capacidad de mantener la operación de vacunación, hágalo, mantenga el distanciamiento social y tenga todas las medidas de precaución personal.
Si usted puede, implemente estrategias innovadoras de vacunación domiciliaria. ¿Sí? Es una invitación a que innovemos en la vacunación domiciliaria. Si no tiene esta posibilidad, entonces busque otras alternativas y otras estrategias de vacunación a población vulnerable. ¿De qué va a depender lo que usted como centro de vacunación o como vacunador o como país deba hacer frente a la vacunación en niños y en adultos o en población vulnerable? Primero, ¿cuál es el riesgo de su país o de su zona de enfermedad inmunoprevenible? ¿Cuál es el riesgo de brotes por alguna enfermedad? Y vieron, como lo mostró el doctor Mojica, que nosotros somos un país que tiene riesgo tanto por la situación fronteriza como por situaciones propias de algunas zonas de nuestro país de brotes por enfermedades inmunoprevenibles. La siguiente pregunta que se debe hacer como vacunador o como centro de vacunación o como país es cuántos casos de COVID está presentando en su país y cómo es la logística y personal de inmunización en el país. Estas tres preguntas son las que tienen que estar en el algoritmo de decisiones para usted mirar qué estrategias va a emplear para seguir vacunando a sus pacientes. Estas son algunas estrategias recomendadas y es involucrar y entrenar cuidadores de la salud no involucrados en coronavirus, en COVID-19, desarrollar una lista de los niños que han perdido dosis de vacunación porque ya sabemos y conocemos que hay muchas mamás que tienen temor de sacar a sus niños fuera de casa y cumpliendo pues las medidas de cuarentena, pero han perdido dosis de vacunación. Se debe mantener y fortalecer la vigilancia en enfermedades inmunoprevenibles, o sea, no podemos olvidar que estas existen y a pesar de que nuestros ojos están fijamente puestos en el coronavirus, no podemos olvidar las otras enfermedades que pueden causar mortalidad alta en nuestros niños y se deben intentar reducir las pérdidas de oportunidades en vacunación y se recomienda la posibilidad de vacunas combinadas en estos pacientes. Mis últimas diapositivas, esto es una presentación muy corta, básicamente la información que está aquí la pueden encontrar en los lineamientos del ministerio, son unas recomendaciones sobre cómo continuar la prestación en los servicios de vacunación. Entonces, primero, y algo muy importante, se debe garantizar la seguridad del usuario y del trabajador de salud. Debemos garantizar que los trabajadores de salud, que nuestras vacunadoras tengan los elementos de protección personal. Asimismo, debemos garantizar la seguridad del usuario. Ya les voy a hablar de otras recomendaciones. Básicamente, la más importante es mantener todas las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento, evitar las aglomeraciones. Por eso es que no hacemos o no nos invitan a hacer jornadas de vacunación como tal masivas, sino que debemos plantear otro tipo de estrategias. Se recomienda que tanto las modalidades intramural y extramural sean repensadas, que haya coordinación de citas, que haya un chequeo telefónico previo, por ejemplo, frente a casos o síntomas sugestivos de coronavirus, si se va a ir a vacunar a una vivienda o si se va a citar al niño al centro de vacunación para aplicación de vacunas. Siempre se debe preguntar no solo por síntomas, sino si también hay un contacto con casos de COVID. Ya les hablé del uso de elementos de protección personal y aprovecho porque sé que nos están viendo muchos compañeros que también tienen la oportunidad de atender pacientes en esta época y es que lo más importante frente a prevención es la higiene de manos. No podemos olvidar que esta es la principal forma de contagio, no solo pues de virus, sino de otras infecciones. Entonces hay que hacer mucho énfasis en higiene de manos. ¿Cómo continuar? Inicia un plan de acción para revisar las cohortes de niños que han omitido las dosis de vacuna. Tome medidas de acción frente a qué va a hacer para recuperar la inmunización en estos pacientes. Priorice los planes de eliminación de enfermedades. ¿Sí? Priorice las enfermedades que el doctor nos estaba mostrando como polio, las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, principalmente las vacunas del primer año de vida, vacuna antineumococo, vacuna influenza estacional, que ahorita el doctor Mojica nos va a hablar un poco más sobre esto. Elabore estrategias para la atención de la población, evitando la concentración de personas, ¿sí? Procure tener centros de vacunación abiertos. Si llega una persona a vacunarse espontáneamente, tenga medidas en su consultorio, si usted es un vacunador en el consultorio o en el centro de vacunación, para que las personas que lleguen a su consulta puedan mantener un distanciamiento.
y no se aglomeren en el consultorio. Ya les había dicho que se debe verificar de manera virtual o telefónica el antecedente vacunal. Esto evita que el contacto con la persona que llega a vacunarse sea más corto, porque usted ese tiempo que se toma revisando el carnet, mirando qué vacunas son las que le faltan o priorizando las vacunas, lo puede ganar vía telefónica o vía virtual. Si usted está habilitado, establezca estrategias de vacunación extramural, siempre y ojalá previa concertación de cita. ¿Esto para qué? Para que usted también proteja a sus vacunadores, para que usted también se proteja y sepa si a dónde va puede existir un caso probable de COVID. Aquí hay algo muy importante que no es solo por estrategia de vacunación en coronavirus, en época de coronavirus, sino que lo deberíamos hacer siempre como pediatras, y es aprovechar en otros servicios, como en el servicio de consulta externa o en el servicio de hospitalización, y revisen los carnets de vacunación de los niños, porque esa oportunidad de que ese niño tuvo que salir de cuarentena para consultar por alguna otra cosa puede ser la única oportunidad que tenga para que usted ponga al día las vacunas en ese paciente. Entonces, esto es una invitación muy especial para que la revisada pues del esquema de inmunizaciones del paciente sea oportuna, sea rutinaria y no perdamos esta oportunidad. Respecto a coronavirus, ¿cuál es la recomendación actual de los entes? Básicamente, si usted tiene un paciente que tiene una infección probable o una infección confirmada, se diferirá la vacunación durante un mes. Esto es una estrategia que ahorita el doctor Mojica nos puede explicar por qué surgió, porque todavía no vacunamos pues un paciente que tenga una infección probable con coronavirus o que tenga alguna sintomatología sugestiva de coronavirus, pero básicamente es el lineamiento que vamos a seguir. Este es un resumen, ¿sí? Es una diapositiva resumen de lo que nos recomienda la estrategia del Ministerio de Salud. Si usted tiene una capacidad intacta del sistema de salud, continúe sus servicios de vacunación. Si usted tiene una prestación limitada de los servicios de salud, priorice la vacunación en la población con mayor riesgo de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, los niños, los menores de 1 año, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas. Ahorita la doctora Cristina Mariño nos va a hablar un poco de esto. Comunidades con brotes de sarampión, como hemos tenido nosotros en nuestro país, difteria y fiebre amarilla. O sea, se debe priorizar la vacunación de influenza y sarampión. Se puede emplear la estrategia de dosis cero en municipios que tengan riesgo, que hayan tenido pues brote. La vacunación del recién nacido es muy importante, y continuar con los programas de vacunación antineumococo en personas de riesgo. Recordar siempre las medidas de higiene, los elementos de protección personal, tanto en vacunadores, las medidas de distanciamiento. Si llegásemos a estar en un momento de contingencia con muchísimos casos de circulación de coronavirus, que tengamos que tomar otras medidas, pues en ese momento se tendría que suspender temporalmente la vacunación. Evite las aglomeraciones, horarios programados, lo repito, integre la vacunación con otras actividades de prevención o citas, haga sesiones pequeñas y frecuentes de vacunación, se deben adherir a la recomendación de aislamiento social, y ojalá en sus centros de vacunación pueda separar, tenga sesiones exclusivas para adultos mayores con enfermedades crónicas y otras con niños. Mantenga sus áreas bien ventiladas, el lavado de manos o la higiene de manos, que no se nos puede olvidar. Dígale a esa familia que va a ir a vacunar a su niño que debe ir solo un acompañante, no toda la familia, a apoyar la vacunación del niño. Y le recuerdo nuevamente que está ampliamente recomendado hacer un traje de síntomas respiratorios previo a la vacunación. Estas son otras recomendaciones generales antes del procedimiento. ¿Qué debe hacer? Utilice las medidas de protección personal, las medidas de seguridad, pues las medidas higiénicas, realice preguntas para determinar los casos de COVID. Estos básicamente escenarios especiales, yo no les voy a hablar del neonato porque de eso nos va a hablar la doctora Cristina Amarillo. ¿Qué debe hacer durante la vacunación? Aproveche esa oportunidad de vacunación para brindar información sobre enfermedades inmunoprevenibles, para brindar información sobre coronavirus, y al finalizar el procedimiento
siempre haga lavado de manos, haga desinfección tanto de los elementos como de las superficies con alcohol al 70%. Esto yo creo que todos lo sabemos, lo dije al principio, la inmunización es una de las estrategias más exitosas y costo efectiva para la erradicación de una enfermedad infecciosa. Lo tenemos ahora, tenemos que seguir procurando la vacunación en nuestros pacientes y no podemos bajar la guardia porque lo que menos queremos ahora es tener un brote por una enfermedad que es inmunoprevenible. Ahora la doctora Cristina Mariño. Bueno, muchas gracias, Claudia. Me encanta que el doctor Mojica también nos haya podido acompañar porque para todos nosotros, pediatras y los que trabajamos con niños, la vacunación en época de COVID ha sido motivo de muchas dudas, de muchos interrogantes. Ha sido también toda una motivación para trabajar en conjunto todas las sociedades científicas. Algunas de las cosas que yo voy a presentar las hemos trabajado con la Sociedad de Neonatología, con ASCON, y también pues obviamente todos nos guiamos por las guías de la CIN. Yo voy a hablar un poco de dos grupos que, como ya se nombró y como lo están nombrando todos los países latinoamericanos, son de gran importancia en vacuna. La meta, obviamente, es mantener altas coberturas de vacuna y con todos los biológicos en todos los grupos de edad, pero siempre se habla de priorizar en el recién nacido, insistir en la vacunación del prematuro y vamos a hablar un poco de la embarazada. Se sabe desde hace mucho tiempo, y no es ahora en época de COVID, que los prematuros y los pequeños para edad gestacional tienen más riesgo de hospitalizaciones y de morir por enfermedades inmunoprevenibles. El hecho de que un prematuro cumpla los 2 meses de edad en la UCI cada vez es más frecuente porque se están sacando adelante prematuros extremos de muy bajo peso y entonces la reflexión es que en la historia del COVID en Colombia estamos completando un poquito más de un mes de aislamiento y seguramente algunos prematuros ya estaban en la unidad neonatal y van a cumplir los 2 meses antes de salir a su casa en pleno momento de COVID-19. Entonces, también tenemos que tener consideraciones. Un breve repaso, ya el doctor Mojica dijo claramente que cómo estamos en enfermedades prevenibles en vacunas, pero es claramente reconocido que algunas enfermedades de estas son mucho más frecuentes y severas en el recién nacido prematuro. Fíjense como neumococos, si bien no es una causa tan importante de sepsis neonatal, lo que se ha descrito en la literatura es que tanto los recién nacidos prematuros como los de bajo peso tienen más riesgo de infección por esta bacteria. Un autor, esto es en un Pediatric Infectious Disease Journal del 2007, reportó un riesgo relativo de 2.6 al comparar el riesgo de infección neumocóxica en bajo peso y de 9.1 en los menores de 32 semanas de edad gestacional. Rotavirus también tiene mayor riesgo en los prematuros y fíjense cómo influenza, que ya hemos estado hablando porque estamos en época de llegada de vacuna de influenza y cómo nos mostró el doctor Mojica la epidemiología actual, también tienen mucho más riesgo de enfermar y fallecer por influenza que los recién nacidos a término. Esta diapositiva es solamente para mostrarles una de las enfermedades que sabemos que es causa de muerte y también lo mostró el doctor Mojica, que es tosferina, y fíjense cómo en la parte de arriba ven cómo es el riesgo de tener tosferina en relación con el grado de prematurez en los menores de 2 años y miren cómo la línea rosadita o rojita son los prematuros, tienen mucho más riesgo que los niños que han sido a término. Y cuando miramos hospitalizaciones por pertusis en relación con la edad gestacional de la mamá, vemos cómo los que tienen menos de 28 semanas tienen hasta 6 veces mayor riesgo de hospitalizarse y obviamente mayor riesgo de fallecer por tosferina que recién nacidos a término. Ha habido mucha preocupación sobre cuál es la inmunogenicidad de las vacunas y la protección a largo plazo. Esta no es una charla de vacunas en prematuros completa, en que yo les hubiera mostrado un poco la respuesta tanto de anticuerpos como celular, pero les quiero resumir lo que ya se sabe, y es que los recién nacidos prematuros, incluidos aquellos cuyas madres recibieron dexametasona para maduración pulmonar,
producen suficiente inmunidad inducida por vacunas para prevenir las enfermedades. Si bien los títulos pueden ser un poco más bajos al completar su esquema, se sabe que van a tener inmunidad suficiente. También se ha estudiado en prematuros qué pasa con las vacunas que se aplican en los prematuros extremos, que se aplican antes de los 2000 gramos, y hay ya bastante información sobre protección en el tiempo otorgada por las vacunas en los niños prematuros, y todo lo que se sabe es que logran una adecuada protección muy similar a la observada en el recién nacido. Y una cosa muy importante es que la maduración inmunológica postnatal, sí, el recién nacido prematuro tiene alteraciones en su inmunidad porque no ha acabado de madurar, pero esta empieza al exponerse el niño a antígenos ambientales, y lo que se ha comprobado es que ocurre en los prematuros a una velocidad muy comparable a la de los recién nacidos a término. Hay muchos estudios que muestran la adherencia de la vacunación en el prematuro y es de verdad preocupante. Aquí les muestro dos artículos. Uno dice la inmunización, la demora en inmunización pone a los prematuros en riesgo, dice un estudio, y este estudio muestra esquemas de vacunación en prematuros y miren cómo solamente 52% de los menores de 1.500 gramos lograban tener su esquema completo, su esquema primario de los 6 meses, 73% en los de 1.500 a 2.500 y 80% en los mayores de 2.500. Y además, lo que mostró el estudio es que los retrasos en los esquemas continuaron hasta los 3 años. O sea, no fue solo el esquema primario de antes de los 6 meses, sino con retrasos hasta los 3 años. Y este otro estudio que concluye que la demora en iniciar un esquema para todas las vacunas en prematuros extremos se vio en muchos de los centros, y un estudio que se hace multicéntrico en Estados Unidos encontró que solamente 67% de los niños que habían sido prematuros extremos llegaban a los 6 meses con su esquema completo. Esto es en realidad muy bajo y muy preocupante. ¿Qué es el problema? ¿Por qué no se están vacunando los prematuros? También hay una serie de análisis de por qué no se vacunan. Uno de ellos es el temor a los eventos adversos, que hace que no se administren en esta población. Y ojo, el temor a los eventos adversos no es usualmente tanto de los padres como de los médicos. Prefieren no vacunar a los prematuros, prefieren esperar a que estén un poco más grandes, que pesen más, que salgan de la unidad, y esto muestra que si uno logra iniciar, o sea, el prematuro extremo, que se acerca a los 2 meses, le faltan unos pocos días, está estable, ya se va a ir a su casa, el inicio del esquema o el prematuro hospitalizado va a mejorar muchísimo las coberturas a largo plazo y disminuir el riesgo de enfermedades inmunoprevenibles y muerte. Debemos tener en todos los hospitales donde se atienden prematuros posibilidad de vacunar al prematuro que llega a los 2 meses de edad. No estoy hablando ni siquiera todavía de las vacunas que se ponen en el momento del nacimiento, sino de la vacunación a los 2 meses. Voy a referirme solo a algunas de las vacunas que usamos en el esquema, empezando por hepatitis B. ¿Por qué es tan importante? Solo para recordar su búsqueda en el embarazo, porque la identificación de una embarazada portadora permite implementar medidas de prevención en su recién nacido. Y si un recién nacido adquiere la infección periparto, en 90% de los casos va a ser una evolución hacia una hepatopatía complicada, cirrosis hepática, falla hepática, muerte. Mucho se discutió sobre los 2.000 gramos, que si se ponía la vacuna antes, pero yo en este momento estoy hablando de la vacunación en el momento del nacimiento, y hay una serie de estudios, miren acá como dice, vacunación a largo plazo y seguimiento, la política basada en el peso para vacunar contra hepatitis B. ¿Y cuál es la conclusión? Todo recién nacido debe vacunarse contra hepatitis B en las primeras 12 horas después del nacimiento, sin importar si el peso ni la edad gestacional. Ahora, cuando hay estudios en la mamá, estudios serológicos comprobados, obviamente en las mamás positivas o en antígeno desconocido, deben recibir 4 dosis, administrando las primeras dosis en las primeras 12 horas de vida, sin importar peso ni edad gestacional. Para Colombia esto es muy fácil,
porque nosotros, de hecho, tenemos una dosis más de hepatitis B que en otros países. Acuérdense que nuestro esquema no cuenta la dosis neonatal y después tenemos dosis a los 2, 4 y 6 meses. Entonces, si la mamá es positiva o si, lo que es muy frecuente en nuestro medio, desconocemos la serología para hepatitis, no sabemos cuál es el estado de la mamá, nosotros siempre que vacunemos al recién nacido en las primeras 12 horas, que eso salva vida, vamos a quedar con el esquema completo para un niño con mamá con estatus desconocido, madre positiva. Las dosis restantes después de la de nacimiento se pueden administrar como hacemos nosotros a los 2, 4 y 6 meses o a los 1, 2 y 6 meses. ¿Y qué se dijo? Porque ya les decía, los 2.000 gramos fue una preocupación durante mucho tiempo, pero varios estudios, y esto lo dice también el Red Book del 2018, demostraron que pueden darse menores índices de seroconversión entre determinados bebés prematuros con bajo peso, menores de 2.000 gramos. Sin embargo, a la edad cronológica de un mes, todos los prematuros médicamente estables, sin importar el peso al nacer ni la edad gestacional, tienen la misma posibilidad de responder a la vacunación que los recién nacidos a término. Por eso es tan importante que no dejemos de vacunar a ningún prematuro. Usualmente se hace en sala de partos al tiempo con la vitamina K. Y la ganancia de peso correcta y mantenida influye más en la respuesta inmune que el peso al nacimiento. ¿Qué dice entonces la guía del ministerio a la que ya se refirió la doctora Claudia en vacunación contra hepatitis B? Dice textualmente, madre positiva y recién nacido positivos para el SARS-CoV-2 sintomático, se debe diferir la aplicación de las vacunas del recién nacido hasta los 28 días previa verificación del estado de salud del menor. Sin embargo, también indica que madre seropositiva para hepatitis B o con estado serológico desconocido, esa parte se la agregué yo porque me parece muy preocupante que si no conocemos el estado serológico, si no sabemos que la mamá es negativa, porque uno la podría diferir si está seguro que la mamá es seronegativa, pero en estado serológico desconocido y SARS confirmado o en estudio, el recién nacido debe recibir la vacuna en las primeras 12 horas. Obviamente, si la mamá es positiva, debe además recibir el recién nacido inmunoglobulina. Dejé esta diapositiva así porque quiero que después discutamos eso un poco con el doctor Mojica, porque en realidad no entiendo por qué si la mamá es positiva, el bebé no puede recibir hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. ¿Qué hay en BCG, que es la otra vacuna que se aplica más temprano? Durante mucho tiempo también se discutió el peso en el cual se podía vacunar contra BCG, pero aparecen una serie de publicaciones en países donde tuberculosis es un verdadero problema, donde es endémica. Aquí les muestro algunos, niños de bajo peso, respuesta a la vacuna en prematuros, vacunación contra BCG en niños de muy bajo peso, respuesta, etcétera. Estos son una serie de artículos, muchos de ellos publicados en países como la India, pero artículos con número alto de pacientes. ¿Y qué concluyen los estudios sobre BCG en el prematuro? Que es importante vacunar a los prematuros y pequeños para edad gestacional de manera temprana, ya que ellos van a ser más susceptibles a desarrollar enfermedad diseminada si se exponen a la tuberculosis, donde, como les decía, donde hay mucha tuberculosis, esto es un alto riesgo que el prematuro llegue a la casa y se exponga. Estudios poblacionales demostraron menor mortalidad infantil en niños de bajo peso al nacer que habían recibido BCG versus aquellos que no habían sido vacunados. Los estudios sugieren que los prematuros y los recién nacidos de bajo peso, menores de 1.500, respondan a la BCG de manera igualmente eficiente y que se concluye que los prematuros pueden ser vacunados de manera efectiva con BCG después de la estabilización inicial a las 32 o 34 semanas de edad postconcepcional. Adrede no quise meterme con lo que ustedes habrán leído y ya hay incluso uno que trata de hacer un metaanálisis en que se dice que en niños vacunados con BCG les va a ir mejor con COVID, pero también hablan, y yo sé que el doctor Mojica va a tocar el tema porque esta mañana hablamos de eso, entonces simplemente les muestro lo que había antes de COVID y también lo que en este momento dice el ministerio. Madre positiva y recién nacido positivo para SARS-CoV-2 sintomático, se debe diferir la aplicación de las vacunas de recién nacido 28 días
previa verificación del estado de salud del menor, madre y recién nacido caso probable, o sea, también no solo el comprobado, sino el probable, aplicar hepatitis B y diferir BCG a los 28 días. Lo importante ahí no es que no se haya aplicado en el momento exacto del nacimiento, sino que ojalá se le insista a la madre en que el niño debe vacunarse con BCG lo más temprano posible, apenas se haya descartado la enfermedad, apenas hayan pasado los 28 días. Pasamos entonces a las vacunas de los 2 meses, porque ya les decía, es muy posible que en este momento, y como ha pasado siempre, tengamos 2 escenarios, el prematuro hospitalizado o el prematuro que no está hospitalizado ya a los 2 meses, pero está en programa ambulatorio madre canguro. ¿Qué hay en los conceptos generales de las vacunas de los 2 meses? Todas las vacunas pueden ser administradas simultáneamente al prematuro, independientemente de la edad gestacional o el peso a nacer, excepto las vacunas vivas atenuadas que se deben diferir hasta la salida del hospital. En este momento no tenemos vacuna viva atenuada, que era polio, la que se aplicaba en la primera dosis. Ya ustedes saben que estamos usando polio inyectado, entonces se puede aplicar todas las vacunas de los 2 meses. Rotavirus no me detengo acá, pero hay unos estudios en países como Australia y Nueva Zelanda que están poniendo rotavirus dentro de la unidad neonatal. La Academia Americana de Pediatría recomienda que ojalá se ponga más bien a la salida, y el número de vacunas puede ser minimizado usando vacunas combinadas. Esto también, de esto existen una serie de estudios y se pueden hacer intervalos. ¿Qué hay en el uso de vacunas combinadas? Que no es el motivo de la charla, pero aquí les muestro lo que está en rojo, es la vacuna penta combinada o pentavalente, que la llaman también, que es lo que estamos usando en este momento en el ministerio, y aparte viene polio, y lo que está en el marco azul es las vacunas hexacombinadas, que incluyen también el polio inyectado. Sabemos que permite administrar los antígenos disminuyendo la reactogenicidad. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el esquema que tenemos con la penta y el de la hexa? Básicamente el número de inyecciones y los componentes de pertusis, que también ha habido toda una discusión. Ustedes saben que la vacuna penta tiene pertusis de célula entera y la vacuna hexa tiene pertusis acelular, que es bien interesante también toda la discusión sobre estas vacunas. Básicamente se sabe que tener el componente de célula entera las hace más reactogénicas, lo cual ha sido una desventaja para pensar en vacunar el prematuro, y podrían aumentar los eventos de apnea y bradicardia asociados con vacunación. De hecho, la mayoría de estudios recientes en vacunas en prematuros y en prematuros extremos de muy bajo peso, que a los 2 meses todavía siguen por debajo de los 2.000 gramos, se han hecho es con vacunas acelulares. Aquí solamente esquemático, las vacunas de los 2, 4 y de los 6 meses posiblemente, como ya espero que el doctor Mojica nos anuncie, ya no fue marzo, pero sí desde este año. ¿Y que hay en el PAI? Tenemos 3 vacunas, pentacombinada, neumococo y polio inyectado, que han propuesto los de programas canguro, es pasar a 2, una hexacombinada y obviamente neumococo, que también sigue. No me detengo en inmunogenicidad de las vacunas, porque quiero decirles que ya les dije, todas las vacunas que se aplican a los 2 meses hacen buena respuesta inmunológica, no solo las hexacombinadas, sino incluida también vacuna contra neumococo. Brevemente, polio. ¿Cuál fue el problema con polio? Ya el doctor Mojica dijo, polio en este momento es una de las alertas que tenemos y uno de los compromisos, que es acabar con la erradicación de la polio. ¿Y qué pasaba? Las vacunas orales, podía haber poliovirus circulantes derivados de las vacunas o poliovirus derivados de la vacuna inmunodeficiente, que causaba enfermedad parecida o idéntica al polio paralítico salvaje, por virus salvaje. ¿Qué pasa? Sale el plan de la fase final 2015 y 2016 se logra el cambio, y que busca ir retirando progresivamente, ahí quedó mal, es ir poniendo IPV y retirando la polio oral, de modo que ningún niño vaya a sufrir polio derivado ni asociado a vacunas. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia se ha hecho muy buen seguimiento. Colombia ha participado muy activamente en el programa de erradicación de la polio. Estábamos vigilando, ya teníamos primera dosis, hubiéramos querido 2 dosis desde el 2015 que se empezó a vacunar, pero como la Organización Mundial de la Salud dio la orden de empezar
con una primera dosis de polio inyectado, no había suficiente cantidad de dosis para que tuviéramos 2 dosis. Sin embargo, a raíz de un caso que hubo en noviembre del 2018, asociado en un niño con una inmunodeficiencia que hace una parálisis después de haber recibido primera dosis inyectada, segunda polio oral, y lo que ya venía planeando el ministerio, decide aplicar la segunda dosis en este momento en nuestro esquema, pero espero que sea hasta este año nada más. Tenemos primera y segunda dosis de polio inyectadas y en la tercera dosis la bivalente, lo mismo que en los refuerzos. Esta me la dio hoy el doctor Mojica. La Iniciativa Global para la Erradicación del Polio había programado una serie de actividades para acabar de erradicar con la polio que incluían campañas de vacunación. Obviamente, mientras estemos en la pandemia, no se pueden hacer campañas de vacunación, pero él me la dio porque lo que está subrayado no lo tienen que ver. Dice que ellos se comprometen, dado que están frenadas las campañas contra polio, aunque cada país siga vacunando, se comprometen a ayudar a manejar las campañas para prevenir la pandemia y le van a invertir plata a esto, la Iniciativa Global contra el Polio. ¿Qué pasa con seguridad de las vacunas en el prematuro? Esto resume mucho, las toleran todas muy bien. ¿Qué preocupaba? La apnea con o sin bradicardia, y en este momento lo que se sabe es que son poco frecuentes, no dejan secuelas, ceden con estímulo y no tienen mayor problema, pero si es un prematuro extremo, que está todavía a menos de 2.000 gramos, que además todavía no ha ingresado al programa Canguro, se recomienda vacunarlo mientras se encuentra hospitalizado y hacerle todo un monitoreo desde el punto de vista respiratorio, sabiendo que en caso de presentarse los eventos son leves y no van a requerir ningún manejo. Esta es la recomendación actual de la ASCON y de la Sociedad de Pediatría al Comité Nacional de Vacuna y propone usar en el lineamiento madre canguro vacuna hexa, valente o hexa combinada, con pertusis acelular y polio inyectado, y sobre todo se refiere a que lo que más motiva esto es el miedo a los eventos adversos que tienen que ver con vacunas de célula entera. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Esta diapositiva me la dio el doctor Óscar Ovalle, porque obviamente el programa Canguro debe seguir. Si los niños canguro no se siguen, corren alto riesgo. Entonces, esto me dijo él, la primera consulta debe ser imperativa en las primeras 48 horas, con todos los cuidados que ya nombró Claudia, sabiendo que no puede estar la mamá enferma, etcétera. Y se los muestro acá, porque también dicen en su programa las citas de vacunación se deben seguir según el calendario previsto. Y aquí volvemos a que debe utilizarse cualquier consulta de control en el programa Canguro para seguir, adecuar y completar los esquemas de vacunación. Siempre que llegue un niño a un programa Canguro que haya logrado ir, que haya logrado protegerse, debemos aprovechar para actualizarle su carnet y vacunarlo para que nuestros prematuros no tengan retardo en sus vacunas y bajas coberturas. Brevemente, para las embarazadas, la inmunización en la embarazada es una de las mejores estrategias. Hay 2 vacunas que tenemos en este momento, la TDAP y la de influenza, que protegen contra la TDAP contra 4 enfermedades, solamente para mostrarles que nosotros empezamos a vacunar con TDAP a la embarazada en 2013. El doctor Mojica ya mostró que no tenemos las coberturas que quisiéramos, pero en este momento sí hay muchísimos estudios que muestran sobre todo, uno, por qué vacuna a la mamá contra tosferina, básicamente para proteger a su recién nacido. Y hay muchos estudios que muestran que, por ejemplo, en el Reino Unido, la protección contra tosferina en los menores de 3 meses, que hasta ahora van a empezar su esquema, fue de 91%. Esto lo muestra, miren, 90-95% en reducir muertes, o sea, es una vacuna clave. Concentraciones de anticuerpos también en niños que nacieron prematuramente, porque entonces la preocupación era cuánto tiempo, ojalá 14 días antes del parto, pero miren cómo este estudio muestra que los prematuros también logran hacer buenas concentraciones de anticuerpos si la mamá se vacunó, y después al vacunar con el esquema normal, todos los grupos, los de recién nacidos a término y los prematuros, tuvieron el mismo nivel de anticuerpos. Tal vez
ya les hablé de la importancia de la vacunación contra tosferina, que incluye difteria y tétanos, pero la vacuna contra influenza, además, esta sí que es importante para proteger a la mamá. De los factores de riesgo para hacer influenza severa y fallecer, sin importar la edad de la madre y en mujeres jóvenes, es tener influenza durante el embarazo. 25% de mujeres con influenza no complicada tiene un aborto. 50% pérdida gestacional si se asocian a neumonía materna. En el Reino Unido se mostró una mortalidad perinatal de 39 por 1000 nacidos, comparado por 7 por 1000 nacidos en mujeres sin influenza. O sea, esto repercute en morbimortalidad para la mamá y para su recién nacido, unido también al aumento de prematurez. Entonces, todos debemos tener eso en cuenta para recomendar. Muchas veces somos los pediatras los que acabamos recomendando vacunas y se le debe recomendar a la mamá. Pero yo también aquí se las quiero mostrar hablando del prematuro. Ustedes saben que influenza solo se inicia a los 6 meses y muchos estudios, aquí les muestro 3, muestran que la vacunación durante el embarazo resulta en incremento de los niveles de anticuerpos, empezando a las 2 semanas después de la vacunación. Esta vacuna se puede poner en cualquier momento del embarazo y los recién nacidos van a presentar anticuerpos sin importar si son prematuros y no solo anticuerpos, sino títulos protectores contra influenza. Este resumen es vacuna contra influenza durante el embarazo para prevenir, y este lo miraron, era para prevenir influenza confirmada en los niños. Es una revisión sistemática y que mostró que la vacunación materna se asoció con reducción de riesgo de padecer influenza confirmada de 48%, y miren el intervalo de confianza. Hay muchísimos estudios que muestran paso de anticuerpos contra influenza de la madre del prematuro. Luego debemos vacunar a la mamá también pensando en proteger a nuestro prematuro, pero nada haríamos si llega a una casa de un prematuro de programa canguro y alguien no se ha vacunado contra influenza. Por eso se debe fomentar también la vacunación familiar, idealmente contra influenza y posiblemente también contra tosferina. Y ojo, el personal de salud, nosotros todos debemos tener vacuna contra influenza. No podemos poner a nuestros pacientes en riesgo de que nos dé influenza y se la transmitamos. Entonces, esto debe ser obligatorio para todos los que manejamos niños. Para acabar, definitivamente, la vacunación en tiempos de COVID-19 sigue siendo un reto para todos. Y lo que dijo algún colega nuestro infectólogo, yo les digo a las mamás, no hay vacuna para prevenir el COVID-19, pero sí podemos prevenir otras enfermedades para las que sí existen vacunas. Y posiblemente, tal vez lo que más nos va a ayudar es que cada uno participe. Se requiere trabajo conjunto, ya de hecho lo estamos haciendo. Tal vez no ha habido una oportunidad para trabajar y lo hemos hecho todos muy bien con las sociedades científicas, con el ministerio. Se sacan las guías, todos nos compartimos el conocimiento, pero también debemos todos ayudar a implementar estrategias de educación y comunicación. No nos podemos quedar en que solo nosotros sepamos que hay que vacunar al niño, sino las mamás lo deben saber. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cristina Mariño. A continuación le voy a dar paso nuevamente al doctor José Mujica, que nos va a hablar un poco sobre influenza, sobre algunas novedades actuales en el PAI Colombia. José, nuevamente vamos la pantalla? ¿Me da la pantalla? Sí. Antes de, pues sé que ya nos quedó poco tiempo y nos tocó hacer esa última parte más rápido. Les quería contar que el del programa ampliado de inmunizaciones, les voy a contar algunas cosas. Clara Bocanegra nos va a entrar ahora después en la discusión y va a aportar algunas de las cosas y va a poder ampliar algo más en el poco tiempo que nos queda. Esto suena muy, muy amplio, pero algo de generalidades, qué estrategias están, algo de la coordinación para que más o menos vean el contexto en este momento. ¿Qué esquema, la actualización, cuál es la propuesta en un slide de esta actualización del esquema? ¿Cuáles son los retos que tenemos desde el punto de vista del programa ampliado de inmunizaciones en Colombia? Y con respecto a las generalidades, estos son los componentes que no puedo hablar de cada uno de ellos porque no tengo el tiempo,
pero sí les quiero contar el programa ampliado de inmunización en estos 12 componentes. Importante resaltar, tenemos un sistema de información nominal que más o menos 6.500 usuarios y 2.896 instituciones. Estamos en la reingeniería de la página web, del PAI web. Sin embargo, tenemos un sistema de información nominal que es, aparte de tenerlo de insumos y de pedidos, tenemos los ESAVIS incluidos en ese sistema, que es muy interesante. Algo interesante también para mostrarles es que en el plan de cumplimiento de erradicación de la poliomielitis, nosotros seguimos, aparte ratificados, estamos eliminación del sarampión y tenemos también lo de la erradicación de la poliomielitis. Ya les muestro en qué estamos nosotros sintonizados al respecto. Tenemos todo alrededor del esquema, de uno de los esquemas de vacunación más competentes en la región, pero aparte de eso, tenemos todo lo que es alrededor de la cadena de frío, todo lo que es la disponibilidad del presupuesto que es importante. Y oiga, y tenemos algún reto para nosotros, es la vacunación de la población migrante. Tenemos algunas de las normativas de nuestro país que incluyen la parte de migrantes y ya les cuento algo al respecto. Esto es para que nos damos una idea. En el 2010 teníamos 16 vacunas y fíjense ustedes que en el 2020, hoy en día tenemos 21 enfermedades que son prevenibles por vacunación. Algo muy interesante en los últimos años, recuerdan BPH, que ya les menciono algo, desde el 2012, las TDAP gestantes en el 2012 para el 2013, hepatitis A igual en el 2012, y lo de varicela en el 2014 se tomó la decisión para empezar en el 2015 con 2 dosis. Sin embargo, miren, estas son las coberturas. Cuando miramos las coberturas, pues nosotros quisiéramos que todas estuvieran por encima del 95%. Sarampión, rubiola y papera, el primer año, fíjese que fue un reto para nosotros. En la triple viral la alcanzáramos el 95%. Sin embargo, ya les muestro cómo han sido en los años anteriores y la deuda que tenemos con sarampión, rubiola y papera, sobre todo sarampión, rubiola, a través de estos últimos 10 años atrás. Sin embargo, resaltar, miren, miramos pentavalentes casi el 95%, hepatitis A el 95%, importante neumococo también, por ahí lo veo 95.3%. Sin embargo, tenemos los retos con respecto a influenza, que ya les muestro, 66% en la segunda dosis. Muy preocupante. Cuando ustedes saben que la primera dosis en pediatría, que yo la coloco por primera vez, la eficacia, es decir, la protección que le brinde individualmente a un niño, es más o menos 60, 70%, máximo 80%. Cuando yo coloco la segunda dosis, que es la más importante, apenas llegamos al 66%. Cuando esa dosis que va a garantizar que ese niño tenga un 90% de eficacia, no estamos llegando a esa segunda dosis. Colocamos la de los 6 meses, necesitamos colocar al mes la siguiente dosis y ojo, porque fíjense que muchas veces se nos olvida, las mamás a ese mes 7 o al mes siguiente de los 6 que ya no tiene todas las vacunas, básicamente de la primera vacunación, sino hasta el año, no la está cumpliendo. ¿Y qué decir de la influenza en gestantes? Ahí lo ven, influencias gestantes, 72%. Eso es importante. Mi doctora Cris Mariño me preguntaba y yo le decía, mire, 72% en el 2019. Sin embargo, cuando miramos las coberturas y miramos cómo se ha comportado 2018 con respecto al 2019, ustedes van a ver que no muchas están en negativo. Sarampión, rubiola y papera, me detengo acá, 95% en 2018 y 95.5% en el 2019, aumentó 0.3. Pero miren el reto, refuerzo a los 5 años, 88% el refuerzo y 90.7% en el 2019. Si bien aumentó 2.6%, con todo lo del brote de sarampión y la amenaza, de todas maneras nos siguen faltando ese 5 para que llegue al 95% esa cobertura. Y así sucesivamente, esta presentación ustedes la pueden tener. Y algunas de los retos, ya esto la mostró la doctora Mariño, pero interesante es polio. Nosotros queremos llegar a la erradicación de polio y ya cumplimos todas las etapas que vamos llegando hasta que algún día no usemos polio oral. Sin embargo, interesante, 2015, lo dijo nuestra doctora Cris Mariño, tuvimos la primera dosis de polio inyectado. Para entrar, en el 2018 empezamos la segunda. Y la nueva es que este año, 2020, empezábamos justamente en abril, pero ya empezamos este año, porque todos los niños en Colombia, sus 3 primeras dosis de vacuna de polio, su primera vacunación para polio es parenteral, es polio inyectado. Desde este año, todos los niños en Colombia reciben polio inyectado, sus 3 primeras dosis, la de los 2 meses, la de los 4 y la de los 6 meses. Es una muy buena noticia. Entonces, fíjense ustedes, es un primer logro y es un anuncio que es oficial, lo estamos haciendo en este momento,
tenemos el lineamiento que está colgado en la página del ministerio, que ustedes lo pueden revisar. Es el segundo reto, sarampión, rubiola. Sabemos que mantener las coberturas por encima del 95 es un reto, intensificar la vigilancia, porque ustedes saben que por cada caso que hubo, ustedes recuerdan por qué obtuvimos la ratificación, porque en ningún caso que tuvimos se nos perdió. Supimos de dónde venía, cuál era la línea de transmisión y cómo se transmitía y cómo se contagiaba de una persona a otra. Se pudo establecer las cadenas de transmisión exacta. Gracias a eso se pudo hacer el control, se pudo hacer hoy en día el corte como tal, y hoy en día tenemos la ratificación en la eliminación de polio. Sin embargo, intensificar la vigilancia y no bajar la guardia, porque si bien obtuvimos la recertificación, y miren ustedes que en el 2018 tuvimos 208 casos, en el 2019 tuvimos 244 casos, ahora no llevamos ninguno. Sin embargo, para nosotros, a pesar, miren las coberturas que les mostré 10 años atrás, ustedes ven en azul clarito, es cobertura refuerzo de los 5 años. Lo que ven en verde es la vacunación, privovacunación, es la vacunación del año de edad, sarampión, rubiola y papera. Y eso les mostré. Sin embargo, ¿cuáles son los retos de sarampión? En el 2020, pues está el día. Porque cuando ustedes miran lo que pasó y lo que ha pasado en los últimos 10 años, no hemos llegado a ese 95% que queríamos. Entonces, hay una cohorte que nos falta completar y básicamente llegar con sarampión, y en este caso lo vamos a hacer con sarampión, rubiola. Teníamos lo de campaña, pero aquí no hablamos de campaña. Una vez pase la pandemia, vamos a empezar la puesta al día con vacunación contra sarampión, rubiola. ¿Por qué? Porque el 2021 tenemos como reto que el cambio del esquema de los 5 años se pase a los 18 meses. Con todo lo que lo que se implica pasar a los 18 meses sarampión, rubiola y papera. Entonces necesitamos completar en este rango pues va a cambiar ahora con la pandemia y tendremos otra estrategia, pero lo que tenemos para seguir con la certificación es que pongamos el día sarampión, rubiola, y nos bajemos para el 2021 a los 18 meses con sarampión, rubiola y papera. Entonces, y luego entre el 2020 y 2022, mantener coberturas de vacunación en población de 1 año de edad y los refuerzos que sean por encima del 95, intensificar la vigilancia, y del 2020 al 2022 todas las acciones de vacunación y vigilancia. Entonces, es el segundo anuncio. Para el próximo año nos toca, si miramos a nivel regional, casi todos los esquemas, casi toda la sección de Estados Unidos y el Cono Sur, casi todos los esquemas tienen la vacunación a los 18 meses con sarampión, rubiola y papera. Han sido algunos de los logros que se han obtenido a través de sarampión, rubiola y papera. Primero, porque vacunar a los niños durante un brote de sarampión fue un reto. Ustedes van a ver en el secretario de la OMS el año pasado, que es la iniciativa de sarampión, ahí está el presidente recibiéndolo. Y también lo de la tarjeta de vacunación única, que eso lo hablamos después. Importante la fiebre amarilla, les contaba que para nosotros es puesta al día, porque desde el 203, que hubo el gran brote que se colocó la vacunación universal, teníamos la vacunación en los sitios donde la más alta incidencia y prevalencia y donde hemos documentado casos. Sin embargo, fíjense ustedes que todo lo que es frontera amenaza a Venezuela, amenaza a Brasil, y hasta el año pasado, ustedes saben que teníamos casos en Brasil y la amenaza llegaron a Colombia igual que en Venezuela. Entonces, hoy en día disponemos de vacuna. Justamente empezábamos campaña, no se puede hablar de campaña, vamos a hablar de puesta al día de la vacunación con fiebre amarilla, y es otro de los retos para este año en estas poblaciones, completar la población de 2 a 10 años que no tengan antecedente vacunal, en que residan en todo el territorio nacional. Entre 11 y 59 años en los municipios clasificados como de riesgo para fiebre amarilla. Ustedes saben que los clasificamos como 1A. Viajeros nacionales e internacionales, ustedes saben que si yo voy a viajar por fuera, yo puedo ir al país, y está en la población objeto la gente que va a viajar a sitios endémicos o fuera del país, lo cubre el país. Entonces, hemos hablado de tres retos. El primero, polio, la tercera dosis, puesta al día de fiebre amarilla y puesta al día con sarampión y mantener la certificación. Y con respecto a las hepatitis víricas, ya mi doctora Cris Mariño nos hizo un preámbulo. Tenemos el reto de vacunar a los niños con hepatitis B a las 12 horas. Sabemos que no alcanza el 90%, es 89 a las 12 horas que los niños se vacunen para hepatitis B, por ser nuestro país todavía una endemicidad intermedia para hepatitis B, y en algunos sitios sigue siendo endemicidad alta. Entonces, y no todas las mamás tienen serología para hepatitis B. Entonces, este año
como reto la estrategia de vacunación contra hepatitis B en población clave, en el objetivo mundial, básicamente, del control y de eliminación de las hepatitis, está en, ustedes han visto que, si miran este gráfico que no se ve muy bien, los niños entre 0 y 24 años, fíjense ustedes que la prevalencia es muy baja. ¿Por qué? Porque en el año 94 empezamos la vacunación universal para hepatitis B, por ser alta prevalencia. Es decir, hoy en día los niños que tienen 26 están vacunados. Por eso esa población tiene una muy baja prevalencia. Pero si ustedes miran de ahí para adelante, de 25 años en adelante, empiezan a aparecer los grupos con hepatitis B. Tenemos población privada de la libertad que está en riesgo. Pero hay otra población, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas intravenosas, los habitantes de calle, hacen parte de los grupos que son un reto para vacunar con hepatitis B. Se hizo un piloto hace un par de años, pero este año se va a empezar a la vacunación en esos grupos especiales. Entonces, fíjense ustedes que tenemos la vacuna como más que campaña, es una apuesta y es una apuesta para ese grupo en población especial que vamos a tener que destratificarlo, pero tenemos ya la vacuna disponible, hepatitis B, para esas poblaciones, con básicamente 3 dosis, 0, 1 y 6. Eso es para la eliminación de las hepatitis. Vacunación con VPH, otro reto. Ustedes van a ver que cuando empezó en el 2012, teníamos 3 dosis y tuvimos de las coberturas más altas del mundo, con 3 dosis en un esquema de vacunación empezando. Ahí vino el Carmen de Bolívar 2014 y vean ustedes, las coberturas llegaron a tener ser 1% con la segunda dosis en el 2016. Este 2019, vean ustedes, con la primera dosis vemos que 33% y la segunda 10%. Sin embargo, con todo lo que nos está ayudando la Sociedad de Pediatría, la Academia, todas las sociedades unidas para VPH, fíjense ustedes que es un reto que las niñas tengan vacunación, básicamente niñas a los 9 años, y que son 2 dosis básicamente en nuestro país. Entonces, es otro de nuestros retos VPH. Población migrante. Yo no sé si ustedes saben, tenemos más o menos 6 millones de personas procedentes de Venezuela en este 2019, que eso el año pasado, de las cuales aumentó 252%. Sin embargo, hay unas pendulares que llegan y pasan la frontera, con los que tienen como carnet, tarjeta. Hay un grupo de radicados en Colombia que son más o menos 1.771.000, de los cuales irregulares son más de 1 millón de personas. Y hay otro grupo que son los que pasan en tránsito, son 412.000, que ahora, en épocas del COVID, están devolviéndose un gran grupo hacia la frontera otra vez para volver a su país, repatriándose. Sin embargo, miren ustedes, esto fue lo que el año pasado se tuvo con vacunación en migrantes. Vacunaron más de 1.800.000 personas, que eso significa 25.206 millones de pesos colombianos, 25.000 millones invertidas en vacunas en las diferentes edades para la población migrante. Sin embargo, tenemos un reto, las fronteras, donde fíjense ustedes que hay 7 departamentos con 223 municipios y de los cuales 22 municipios tienen frontera directa con Venezuela. Y a pesar de todo el COVID, siguen todavía, y a pesar de fronteras cerradas, sigue todavía el intercambio de personas. Y hay unos retos con respecto a vacunación, que eso quedó acá, pero para que tengan una idea de lo que vale más de 15.000 millones de pesos, vacunar solamente esa población que está ahí en esa frontera. Yo sé que tengo que terminar para decirles que este es el presupuesto aproximado del PAI, donde básicamente nada más en los biológicos son 346.260.000 millones de pesos, donde es lo que se invierte. Sin embargo, vean todo lo que significa el PAI en las diferentes áreas, en la parte de distribución, en la parte de la administrativa y gestión, todo lo que es comunicación, la parte de monitoreo, todas las estrategias alrededor del sistema PAI web y la organización. Y miren lo que cuesta las vacunas según lo que se invierte, el porcentaje que se gasta ese presupuesto que les conté. En neumococo un 22%, varicela un 22%. Yo sé que muchos de ustedes no conocen estos datos, pero es importante que lo conozcan. Tenemos varicela 2 dosis y eso oigan ustedes, es casi un 22% del presupuesto del programa. Ahí siguen rotavirus, TDAP y así sucesivamente, todo lo que es la inversión que significa el PAI por biológico. ¿Cuál es la coordinación? Este año Clara Bocanegra, ella es una enfermera epidemióloga, ella es la coordinadora, y yo hago parte del apoyo técnico científico del PAI. Sin embargo, pertenecemos al grupo de promoción y prevención, que es la dirección. Hay una subdirección de enfermedades transmisibles, donde yo tengo acción por infectólogo, acciones transversales, incluyendo lo del PAI, las IA, infección respiratoria, y algunas de las enfermedades que ustedes conocen. Esta es la actualización y el reto entre el 2020 y 2021.
El polio, tercera dosis, ya la empezamos. Sarampión puesta al día, 2020, ya lo empezamos. El refuerzo triple viral de 5 años, pasar a los 18 para el 2021. Pero antes tenemos que poner al día hasta los 10 años todos los niños que hoy en día nos pueden hacer falta con sarampión. Hepatitis B, inclusión de otros grupos, esto es este año. El neumococo, cambio de PCV10 a PCV13. Yo no sé si ustedes saben que nos enteramos hace un par de meses que hay una vacuna de PCV10 que viene de la India, que tiene el 19A y tiene el 6A. Entonces, fíjense ustedes que ya no son dos vacunas con las que tenemos que hacer la revisión, sino que ahí son comparar con la PCV10, con la PCV13 y con la nueva vacuna que ya la OMS la tiene calificada y que pues no conocemos mucho y que ya la están básicamente llegando a nuestro mundo. Entonces, definitivamente nos toca tener el estudio de la IES que nos haga toda la parte de costo-efectividad y nos haga todo lo que significa el cambio de epidemiología de neumococo y nos dé la razón de por qué razón es el momento o no de cambiar, que sabemos que hay mucha justificación. La DPT, básicamente pentavalente, que la que tenemos a los 2, 4, 6, necesitamos que a los 18 meses colocar un refuerzo. ¿Para qué? Para que esa dosis de hemófilo influenza que nos está faltando como cuarta dosis, que hoy en día a los niños a los 18 meses le colocamos DPT sin HIP, a nivel del programa del PAI. Entonces, si colocáramos esta cuarta dosis con seguridad, esos 40 casos de HIP que aparecen todos los años no los tendríamos. Entonces, es un reto. Y la otra es hexavalente en prematuros. Hicimos los cálculos y todo lo demás y hace parte de las vacunas, básicamente, que se tienen que actualizar. Si bien hay unas que son inmediatas, que ustedes ven que ya estas, por lo menos estas 4 primeras, ya tenemos lo inmediato, está el biológico y está el presupuesto. Las otras están en el estudio después del IEX y la parte de pentavalente también. Y lo EXA, pues, es otra de las inmediatas. ¿Cuáles son los retos? Influenza. Ustedes saben que esta es la tendencia de influenza con los picos. Y nosotros vacunamos donde los niños quedan protegidos hasta acá, hasta mayo, y vacunándolos en esto, y hablo de los adultos también, lo cubre un poco del pico epidemiológico en que estamos justamente, semana 20-22 la más alta, y después de la de 7-8 donde empieza el pico, y sabemos que vacunándonos en el primer semestre vamos a cubrir los 2 picos epidemiológicos. ¿Cuál es el reto para este año con respecto a la vacuna de influenza? Si bien no va, como ya explicaron mis colegas, no va a haber campañas de demanda inducida, va a ser básicamente demanda espontánea, lo que llegue a vacunación o extramural concertado con las preguntas que ya la doctora Claudia nos contó. Pero lo importante es que a nivel de ministerio, el ministro, el viceministro y todo el lineamiento se dirige hacia el adulto mayor de 60 y personas con riesgo. Toda persona con riesgo, ahora que llega la vacuna, se va a identificar, se va a priorizar y de donde sea, con la GAPB, con la entidad territorial, se va a buscar debajo de las piedras a los adultos mayores para ir y vacunarlos, para quitar ese sesgo de lo que es la influenza ahora en la época del COVID. Entonces, es una de las vacunas que se tiene como prioridad para este semestre. Y estas son los grupos que como siempre están incluidos. Hablo de todas las enfermedades crónicas, incluyendo las metabólicas, los cardiópatas, aparte de acá hablé de las embarazadas y los niños con 2 dosis, y básicamente acá el personal de la salud, porque es el otro de los grupos a los cuales vamos a vacunar este año de entrada. Estas son las coberturas, lo que les mostraba del 2016, ustedes van a ver que no han pasado del 70, y van a ver esto lo que observan en influenza, la segunda dosis en menores de un año, de 70-80% llegamos a tener en el 2018, pero miren en el 2019, el año pasado, fue 62. Es otro de los retos. Esta es la vacunación de la Semana de las Américas. Yo lo traigo a colación porque por 18 veces se ha llevado que todos en en este año deberíamos estar en la Semana de las Américas. Se postergó para la siguiente, donde básicamente se va a fortalecer las estrategias de vacunación. Ustedes pueden ver ahí, hay citas previas para asistir a puntos de vacunación. Lo mismo que se describió adelante, no aglomeraciones, no congestión de gente, citas concertadas, y básicamente va a ser del 27 hasta la primera semana de mayo. Importante revisarlo, todo lo que es el protocolo ampliado de inmunizaciones del país, que ya lo mencionamos bastante, y básicamente es para decir es que no fomentamos eventos de lanzamiento, busque el posicionamiento y la importancia de la vacunación en la salud de los niños, porque esta es la vacunación de las Américas. Es importante mencionar, en la medida que la situación epidemiológica mejore, básicamente se replantean las estrategias. Y las EAPBs y las entidades territoriales
y las EPS van a garantizar esa vacunación extramural, dirigida en este caso a influenza, y puesta al día de algunas de las vacunas. Y esa es otra, para terminar. Si nosotros, nuestro reto para marzo del 2020 era que fuéramos en el 23.75%. Y vean ustedes que no, en promedio no llegamos al 18% en casi todos los biológicos. Si bien sabemos que los niños que nacen deben recibir su vacuna de hepatitis B y su vacuna de BCG sin problema. El lío, si tienen COVID, la OMS, y ya lo vamos a discutir ahora, recomienda que esperar un poco, una vez pase su estado de cuarentena y se vacunan común y corriente. Entonces, es un gran reto. Y miren ustedes, el bacilo Calmette-Guerin, donde básicamente hay cualquier cantidad de información, eso salió hace la semana pasada de la OMS, donde resalta que si bien la BCG ha mostrado excelentes beneficios para tuberculosis, 50% de enfermedad invasiva y de meningias, ustedes ya saben, sin embargo, para coronavirus todavía los estudios están en investigación. Hay 2 publicaciones, una que la hizo Johns Hopkins, donde muestra que los países donde hay vacunación aparentemente hay menos mortalidad, toca mirarlo con más detalle, y hay 2 estudios como tal, clinical trials, dirigidos a adultos que hacen trabajadores de la salud y que todavía están en fases iniciales, o sea que por lo pronto la BCG sigue siendo muy importante para tuberculosis, pero que favorece o no el COVID tendremos que verlo más adelante. Estos nuestros retos. Coberturas adecuadas, pandemia. La Semana de las Américas de OPS, que nosotros nos alineamos. Implementar los cambios propuestos en el esquema, tercera dosis de IPV, sarampión puesta al día y hepatitis B. Mantener la certificación de la eliminación de sarampión. La puesta al día ya les contamos, incluyendo fiebre amarilla. El CNPI, ustedes saben que hace ya 2 años que no se convoca, pensamos que iba a ser y miren, llegó el COVID. La vacunación de influenza en primer semestre, sobre todo el adulto mayor y de riesgo, embarazadas y niños. Fortalecer el sistema de información nominal. Importante consolidar la tarjeta única de vacunas, que es un reto para las Américas. Consolidar la nueva estructura del PAI. Tenemos una amenaza por desabastecimiento de Venezuela. Y fíjense ustedes que replantear todo lo administrativo en este momento es una de nuestros retos. Entonces, buscar ya las vacunas, este es el nuevo logo y la nueva campaña aquí no se habla de campaña, la parte de comunicación de las vacunas. Entonces, esto es lo que teníamos. Quedan 15 minutos de preguntas, disculpas, que me gasté 20, pero creo que es importante reforzar esto que estamos comentando. Bueno, muchas gracias al doctor Mojica. Antes de ir con las preguntas, agradecemos de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría a los más de 1.400 personas conectadas a este webinar. La Sociedad Colombiana de Pediatría seguirá trabajando en la actualización académica del gremio. Hay varias preguntas. La primera de ellas, que creo que es una de las más importantes porque estamos hablando de vacunar, pero estamos en cuarentena, es: ¿los niños podrán ir, o sea, la población priorizada podrá salir en época de cuarentena a vacunarse? Doctor Está Mojica. Clarita Bocanegra, que yo quisiera que la hiciera la introducción, y en ese momento ella habla y yo también hablamos entre los dos. Okay. Hola, Clara, ¿nos escuchas? Buenos días, noches, sí, claro, que los escucho. Clara es la coordinadora del PAI a nivel del ministerio. No sé si nos puedas ayudar con esta pregunta, Clara. Están preguntando muchos si los niños pueden salir en cuarentena a vacunarse, considerando que estamos invitando a que se haga una vacunación coordinada, siguiendo los lineamientos, pero que no podemos dejar de vacunar. Sí, efectivamente, una de las indicaciones que se ha dado desde el ministerio es que se puede salir a cumplir citas médicas. Vacunación cumple con esta condición y pues se deben seguir todos los requerimientos para prevención de la transmisión de COVID. En la página del ministerio, que fue una de las primeras diapositivas que presentó el doctor Mojica, allí hay un documento que se llama Medidas a tener en cuenta por parte de las personas a nivel general frente a las salidas a la calle con respecto a transporte público, transporte de vehículo personal, lo que es ropa. Básicamente están todas las indicaciones que se pueden seguir para salir de manera segura y pues previniendo una transmisión. Muy bien, muchas gracias.
Hay varias preguntas también frente a lo que acabó de decir el doctor Mojica, corroborar como los retos que le estaba diciendo. Hay una pregunta específica de influenza, ¿por qué trivalente y no tetravalente? Pues vean, no, primero, muy buena la pregunta. Nosotros es trivalente porque en este momento, pues hombre, buenísimo llegar a tetravalente. Ya por lo menos está el respaldo epidemiológico porque vemos que el linaje de Yamagata como el linaje de Victoria circula y esa es la ventaja de tener una vacuna cuadrivalente. Sin embargo, por presupuesto, por cuando usted mira lo que vale una trivalente versus una cuadrivalente, pues en este momento no lo tenemos. Entonces nos toca completar. Primero, vieron que está entre las priorizadas y no se colocó influenza, porque uno de los principales impedimentos que tenemos es las dichosas coberturas. Entonces, oiga, ¿cómo vamos a colocar una vacuna que buenísimo porque cubre otra cepa, muy excelente, muy bien? La OMS ambas las avala, dice si usted puede, y Estados Unidos vacuna algunos trivalentes, vacuna con cuadrivalente, y así se hace en diferentes partes del mundo. Primero por costos, segundo porque nos toca completar la parte de estudios y tener el seguimiento de cómo han sido las tendencias, pero lo tercero es mejorar la parte de coberturas. Entonces imagínate, si tenemos problemas con coberturas en diferentes vacunas, con la misma influenza ya les mostré 66% en pediatría, hemos llegado a un solo año con 80%, las gestantes es un reto, pero fíjense, cuando miramos más allá, nos toca concretarlo con lo que tenemos para buenísimo pensar y excelente tener las cuadrivalentes. En Panamá la tienen, por ejemplo, sé que lo tienen en Uruguay, lo usan en Estados Unidos y en Europa. Nosotros nos encantaría tener una vacuna cuadrivalente en el país, pero toca manejar esos puntos que hemos comentado desde el punto de vista epidemiológico, reforzar la vigilancia y sobre todo mejorar las coberturas para que un día sea realidad tetravalente. No sé, Clarita, ¿algún otro comentario al respecto? O alguno de mis colegas. Te quiero seguir como con las preguntas para aprovechar el tiempo. Les pido pues como intervenciones cortas. Para nosotros es súper importante tenerlos a ustedes aquí, entonces queremos aprovecharlos al máximo. Preguntan, ¿hay dudas sobre interferencias y queda la SRP a los 18 meses con fiebre amarilla? Sí, excelente pregunta. La idea es que cuando miraron, la OMS lo miró y se dio cuenta que la interferencia podía existir. Sin embargo, cuando miraron el riesgo-beneficio, vieron que no era tanto. Entonces, definitivamente toca mirarlo con pinzas. Sin embargo, lo que se hace en este año, ¿me entiende usted? Cuando ingresó la vacuna de varicela, se pasó vacuna de fiebre amarilla a los 18 meses. Sin embargo, la idea es que, y en los sitios donde la incidencia es alta, se coloca sarampión, rubiola, papera, varicela y fiebre amarilla donde la incidencia es alta, porque miramos riesgo-beneficio y definitivamente la interferencia puede ser, pero a la hora de mirar no es tanta. Entonces, conclusión, toca mirarlo en el momento, toca analizarlo y sería muy interesante tenerlo, pero la OMS en los estudios que demostró, si bien había interferencia, era más riesgo-beneficio, se colocaba. Bien, Clara, nos preguntan si un bebé llegó a los 6 meses y no había disponibilidad de vacuna para influenza, ¿se puede aplicar después de los 6 meses o va a haber algún problema para la aplicación de la vacuna si llega a ocurrir en un mes diferente a los 6 meses y si se pone el refuerzo al mes? No, no hay problema. La vacunación está indicada de 6 a 23 meses, independientemente de la edad en que llegue y del antecedente vacunal, sea para primo vacunación o para dosis de refuerzo en la población infantil. Doctor Mojica, la pregunta del millón, ¿por qué se tiene que diferir la aplicación de la BCG en el neonato hijo de madre con COVID? Pues mire, primero porque faltan estudios, hijo de mamá con COVID y el bebé hay que estudiarlo. En realidad no hay nada científico que diga que no aplicarlo o aplicarla. Hicimos la reunión con OPS Washington y con OPS Colombia y fíjense ustedes que nos dijeron esto. Bueno, todos los niños que normalmente no tienen por qué quitársele su vacuna de BCG y de hepatitis B, sano, se reciben su vacuna sin problema. Si tienen un niño con COVID, o una mamá, un niño probable o un niño sospechoso, ustedes no hemos visto la transmisión vertical, eso ya lo tenemos bien claro. Entonces, la mayoría de niños se contagian al momento del parto. Entonces, el niño lo vacunamos, efectivamente hace el evento, el efecto que puede ser local es tardío, la BCG. Sin embargo, si el niño hace cualquier evento, un niño con un coronavirus, y cualquier evento, cualquier cosa que sea, se lo van a atribuir a la vacuna. Entonces, con OPS o OMS dijeron, niño con COVID sospechoso o niño en descarte,
descartan lo que tiene, cuarentena y después lo vacunan. Sabemos que podemos perder a algunos niños. Si miramos la estadística colombiana de los 281 niños que van hasta el momento, vemos que apenas hay 15 niños en menos de un año. Cuando miramos los lactantes menores de 3 meses, usted los puede contar y no son más de 5, y apenas un solo recién nacido. Entonces, cuando mira todo eso, no va a ser por el COVID que los niños van a atrasarse en el esquema. Si usted tiene un niño COVID positivo, diga usted que sean los que sean, usted los va a cortizar, los va a seguir y los va a vacunar. Entonces, en realidad no hay una explicación gigante que diga que tenga interferencia, que puedan, no sabemos, es un virus nuevo. Puede que sirva, puede que no, pero en el momento optimizar lo que más podamos en el niño sano, y el niño que tenga, es más, un niño con bronquiolitis uno no lo vacuna, uno espera que le pase la bronquiolitis y conociendo la bronquiolitis de siglos. Entonces, y ahora con un virus nuevo, pues es la razón que nos decía, con ese ejemplo me decían los de la OPS, de Washington y OMS. Pero José, eso sería válido, digamos, para BCG, aunque la reacción sabemos que no se va a confundir con nada. Pero primero, todavía, aunque ya empiezan a aparecer estudios diciendo que tal vez sí no se ha comprobado transmisión vertical del COVID. Entonces, en las primeras 12 horas que se aplica hepatitis, el niño, la mamá lo puede tener, pero el niño no se asume que lo tenga. Entonces, ¿cómo se le va a negar a un niño hepatitis B? Ah, bueno, es otra cosa, mi Cris Mariño, ahí sí, ahí sí. De hecho, nosotros hicimos un primer, ahí está Clarita y está el equipo del país, todos, y lo hicimos incluso con algunos de los neonatólogos, incluyendo mi Cris Mariño estaba allí. Los neonatólogos, varios infectólogos lo hicimos en una teleconferencia y discutimos hepatitis B, la vamos a colocar sin problema, tenga el niño o no COVID, obligatorio el niño, dijo mamá positiva, pues, y mamá que no tenga el estatus, nosotros lo vacunaremos hepatitis B independientemente que sea o no sea COVID. Eso lo tenemos claro. Cuando llegamos a la discusión con Washington, llegamos con muy claro lo que le estábamos diciendo. Nos dijeron, no, miren, ¿por qué no lo posponen? Los casos no son tantos, menos del 5% son niños. Los casos que sean los lactantes, ustedes los van a seguir y antes del mes se lo van a colocar. ¿Por qué mejor evitamos la parte de SAVIS? Incluso ellos están mirándolo, reconsiderándolo, y fue por eso que el lineamiento, luego la discusión se cambió, consiguiendo básicamente en ese caso, mira, no pasa nada, mi Cris Mariño, claro, sin embargo, le pasa algo, hay un SAVI, enseguida lo van a atribuir a la vacuna y va a pasar todo lo sumado que vieron las coberturas, puede que se disminuyan aún más sin cualquier evento adverso y que puede ser por uno y eventualmente puede ser por el coronavirus que no lo conocemos. Fue la explicación básicamente esa. Sin embargo, estamos de acuerdo. Niño, hijo de mamá positiva, pues nada que hacer, vacunarlo. Niño mamá con no estatus adecuado, oiga, yo le pongo la vacuna de hepatitis B. Pero un niño que está confirmado, que en unas, bueno, hombre, ahí podemos diferir sobre todo la BCG, no hay ningún lío. Hepatitis B no vemos ningún problema. Quiero que el ministerio incluya lo que yo incluí en la diapositiva, hijo de mamá positiva o con estatus no conocido, porque yo no sé cuál es el verdadero porcentaje de mamás que llegan al momento del parto y uno sabe si han sido testeadas para hepatitis B o no, y sería mucho riesgo que una mamá llegara y dijera, no, la guía dice que si no es positiva, no le pongamos hepatitis B y no le pongamos inmunoglobulina. La vacuna protege mucho, yo agregaría eso, Clarita y José, en la guía. Tiene toda razón, mi Cris Mariño, lo vamos a considerar. Una interrupción que es una pregunta muy importante porque es muy logística y es ¿quiénes pueden hacer vacunación extramural? O sea, ¿qué requisitos debe cumplir un centro? ¿Cualquiera lo puede hacer? ¿Requiere unos requisitos de habilitación? ¿O seguimos con vacunación intramural, haciendo todas las estrategias pues, de citas, etcétera? Conforme a la nueva norma de habilitación, sí, digamos que las modalidades intramural o extramural se deben habilitar para poder prestar el servicio fuera. Por eso el documento y el lineamiento habla de conforme a la habilitación de su servicio. Eso ya lo deben solicitar en las secretarías de salud del territorio, pues ante esa entidad para poder habilitar el servicio que se requiera, sea intramural o extramural. Antes no existía esa diferenciación, ahora sí. Clara, y otro cuestionamiento es, hay algunos departamentos que han cerrado sus servicios de vacunación, al parecer por desconocimiento. No se ha emitido ningún lineamiento de cierre, al contrario, entiendo que los centros de vacunación deben permanecer abiertos. ¿Quieres agregar algo sobre esto? Realmente, pues,
hasta el momento que tengamos conocimiento y que hayan obligado o cerrado como tal servicios de vacunación, no lo hemos tenido. Sí estamos monitoreando un poco con las aseguradoras la prestación del servicio desde el ministerio y con los departamentos y distritos para la red pública. Ellos pueden tomar unas medidas como entidad territorial frente a alguna situación particular o conforme a lo que presentaron en su momento la situación de casos que tengan por COVID, y lo pueden realizar. Pero pues digamos que eso ya es una medida local, pero desde la nación se insta a continuar con el servicio de vacunación y no tenemos reporte de cierres hasta ahora. Ok, muchas gracias. Hay preocupación sobre desabastecimiento de biológicos por coronavirus. Y eso es una preocupación que tenemos también nosotros. Desafortunadamente ha afectado el programa en el sentido en que pues nosotros desde el nivel nacional hacemos entrega de los biológicos a través de avión. Entonces, al no haber o al haber restricción de rutas, pues obviamente los cupos para poder subir la vacuna y para poder hacerla llegar se nos ha restringido un poco. Estamos dándole prioridad a los departamentos grandes para entregarles una cantidad mayor de vacuna y que tengan una disponibilidad un poco más de tiempo. Y se está haciendo gestión con las instituciones como Fuerza Aérea, con fuerzas militares o policía, a ver si a través de otros medios podemos hacerlas llegar. Incluso se están entregando a otros departamentos y se hacen llegar por tierra, porque pues obviamente hay departamentos que tienen mayor cantidad de vuelos que otros. Entonces digamos que eso ya se está revisando en ese tema. Sí tenemos unos desabastecimiento como tal, de pronto hasta el momento no hay. Han reportado los cuartos fríos que no tienen, pero en las IPS como tal tenemos vacuna. O sea, realmente lo que tenemos disponible sí hay, pero en los cuartos fríos de pronto para entrega inmediata de lo que se está gestionando para agilizarla, para tener stock. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. Para la doctora Meño había muchas preguntas, pero el tiempo se nos agotó. Queremos invitarlos. La charla a partir de mañana va a estar colgada. Agradecemos en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Agradecemos mucho su tiempo. Son muy importantes para nosotros. Queremos seguir vacunando, queremos seguir protegiendo a nuestros niños y los invitamos a que sigamos vacunando, cumpliendo con los lineamientos y con las medidas de distanciamiento, de higiene y elementos de protección personal. Cuídense mucho y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Gracias por la Muchas gracias invitación. a todos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.